Dice, un paciente con insuficiencia hepática está recibiendo un medicamento que se metaboliza extensamente en el hígado. ¿Alguien sabe lo que es insuficiencia hepática? No me tiene que dar el concepto teórico así brutalmente. Más o menos, ¿qué quiere decir si le dice que tiene insuficiencia hepática a un paciente? Un mal funcionamiento del hígado. Estamos bien. Entonces, el hígado no está funcionando adecuadamente, ¿no? Y dice que está recibiendo un medicamento que se metaboliza extensamente en el hígado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Estamos haciendo bien o no? Obviamente estamos terminando con todo el hígado, que está fallando, que no está funcionando bien. Encima le estamos dando un medicamento que se metaboliza por el hígado. Sube, ¿no? Dice, a pesar de la dosis estándar, presenta signos de toxicidad. ¿Qué es la dosis estándar? Como ustedes sabrán, un medicamento tiene una dosificación recomendada, ¿no? Hay un valor superior y un valor inferior, y dentro de ese rango el medicamento debería estar más o menos fluctuando. Si va más arriba, genera toxicidad. Si va más abajo, ineficacia terapéutica. O sea, pónganse a su compañero, le da una fiebre, bueno, ¿qué dice todo el mundo? Paracetamol, ¿no? Y en vez de darle de 500, le doy de 100. ¿Qué va a hacer? Nada, ni cosquillas, ¿no? Encima que el hombre grande, también hay que ver un tema de distribución. La de 500 quizá le ayude, pero la de 100 obviamente no le va a hacer nada, ¿no? Pero así imagínense que le doy una cucharita de jarabe, eso que le da al bebé de 100, ¿no? Así le llegamos, no va a funcionar entonces. Entonces, si le das poco, no funciona. Si le das mucho, es verdad, le bajará la fiebre, pero también va a llegar a un nivel de toxicidad, ¿verdad? Aquí dice entonces que le han dado dosis estándar, pero está presentando signos de toxicidad. ¿Cómo afecta la farmacocinética del fármaco en este paciente? ¿Y qué ajustes deberíamos considerar en su tratamiento? Primero tendríamos que ver dos conceptos. ¿Qué es farmacocinética y qué es farmacodinámica? Farmacocinética, ¿a qué le suena a ustedes? Ya, leído, está muy bien, buena señal. ¿Y farmacodinámica? Ya, bueno, ese es un excelente concepto en realidad, ¿no? Y más allá de que sea bastante sencillo de recordar, debes entender qué pasa, ¿no? La farmacocinética, cinética de movimiento, obviamente indica el desplazamiento del medicamento dentro del organismo, desde que ingresa, desde su absorción, hasta el momento en que es eliminado. Entonces, por dónde va, qué hace, cómo se distribuye, ¿no? Cómo se metaboliza y cómo se excreta. En cambio, la farmacodinámica, ya en el medicamento dentro de uno, vamos a evaluar qué es lo que logra hacer este medicamento dentro del cuerpo. ¿Cuál es la modificación en el funcionamiento de algunas funciones biológicas que va a conseguir, ¿verdad? Entonces tenemos acá cómo afecta la farmacocinética del fármaco a este paciente. ¿Qué tendría que ver la farmacocinética con que haya un medicamento que está ocasionando toxicidad a un paciente? No se puede eliminar completamente del cuerpo. Ya, una opción es que no se esté eliminando. Digamos, a ver, ¿en qué caso un medicamento no se podría eliminar adecuadamente del cuerpo? ¿Qué tendría que tener tu cuerpo para que el medicamento se quede dentro de tu organismo sin ser eliminado como debe de ser? Ya, es una opción, Otra, ¿cuáles son las dos vías principales por donde se excreta el medicamento? Eso, muy bien. Riñón e hígado principalmente, ¿no? Entonces, si nuestro riñón estuviera fallando, ¿qué pasaría con el medicamento? No se excreta, bueno, una parte quizás sí, ¿no? Pero no todo, porque también excretamos medicamento por otras vías, aunque en una cantidad un poco más pequeña. Pero de todas maneras ese medicamento quedaría recirculando en el cuerpo durante más tiempo del que estimamos. Entonces, si yo le doy a un paciente un medicamento, digamos, cada 8 horas, pero ese medicamento, lamentablemente, no se excreta a las 8 horas, como debiera ser, ¿qué va a pasar? Con la siguiente dosis, el medicamento que está acá y no bajó, quedaría ahí, o de repente un poquito más abajo, pero el siguiente medicamento ya superaría, o sea, se acumularía de tal forma que le daría toxicidad. ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a tratar de comprender estos mecanismos que nos ayudan a dilucidar este tipo de situaciones en las que un medicamento dado a un paciente en condiciones normales, con la dosis correcta, termina ocasionándole un daño. Bueno, dice el resultado de aprendizaje. Vamos a ver al finalizar el día que el estudiante será capaz de reconocer las generalidades de la farmacología, comprender los parámetros farmacocinéticos e inferir su implicancia en la respuesta clínica. Vamos a ver los contenidos de hoy. Como verán, son 9 contenidos, para todos los gustos, 9 contenidos en 2 horas.
En esa parte sí me tienen que ayudar. Nuestra clase es hasta las 2:30. Tenemos 2 horas. Otra cosa, perdónenme, me olvidé. Voy a pasar lista ahorita y quiero comentarles una cosa. Sobre el tema de la asistencia, yo la voy a pasar siempre en los primeros minutos de cada clase. Así que por favor les ruego, sí, miren, estamos dejando las reglas de juego bien, que por favor lleguen a tiempo, ¿sí? Los que no lleguen a tiempo, no toquen la puerta, despacito entren, sin hacer bulla, sin hacer escándalo, y se van a sentar donde encuentren asiento. Pero por favor, después de que termine la clase, no me estén buscando con el profesor, he llegado tarde, porque aunque se habrán dado cuenta, no existe un icono de tardanza en la clase, ¿no? Paso lista y ahí quedó la lista, ¿ya? Entonces los que llegan tarde, bueno, ya asumen su responsabilidad. Solamente existe asistió o no asistió, porque si yo brindo la posibilidad de ponerle asistencia a alguien que llega 15, 20, 30 minutos, ¿por qué alguien mejor no vendría 5 minutos antes que termine la clase y está en la clase 5 minutos? Tendría el mismo derecho de ponerle asistencia, no sería lógico. Además, señores, somos médicos, la idea es ser responsables desde ahora, así que por favor en esa parte yo les invito a que seamos responsables con la asistencia. De mi parte no va a haber nunca este problema, nunca he llegado tarde, ni de enfermo, ahora que me acuerdo, no, ni de enfermo. De enfermo, aunque arrastrándome llegaré a la clase, bueno, y en el peor de los casos, si llegara a pasar un incidente súper, ultra complicado, ya le avisaré a su delegado oportunamente para que no estén viniendo nada, ¿no? Hasta ahora nunca me ha pasado, ya van varios años y no pasa nada, pero siempre queda abierta la posibilidad. ¿Qué más? Hay que elegir delegado también de la hora. Un voluntario, ahí está uno más. Subdelegado, ya, tenemos 2 entonces. Perdón, ¿tu apellido cuál es? Barcelona. ¿Y tu apellido? Manaver. Eso es con V. Muy bien. Listo. Al finalizar la clase, coordinamos con los teléfonos. Por favor, activen un QR para que puedan compartir con todos sus compañeros un chat grupal en WhatsApp, ¿sí? Y así mantenemos comunicación. Bueno, ahora sí pasamos lista. Agüero. Presente. Aliaga. Presente. Bárcena. Barzola. Bueno, ahí está. Bernabé. Cabanillas. Calcina. Cacique. Cuchi. Cueva. Dávalos. Del Carpio. Presente. Fernández. García. Gutiérrez. Guamán. Hurtado. Ibáñez. Llanos. Udeña. Malaver. Mendoza. Presente. Metzger. Monroy. Presente. Ortega. Presente. Osco. Osorio. Paca. Patiño. Cuca. General. Ya. Ramírez. Reyes. Roque. Rosales. Salcedo. Sandoval. Santander. Torres. Vega. Están casi todos, ¿ah? 2 faltas. Saben ustedes ya, ¿no? Que tienen hasta el 30%, creo, de margen para poder faltar o llegar tarde, porque en este caso vendría a ser lo mismo. 30% vendría a ser como 5 clases, ¿no? Hasta ahí llegamos. Ahora sí volvemos a lo nuestro. Decíamos que íbamos a hablar sobre definiciones, formas farmacéuticas, vías de administración, acción de efecto farmacológico, reacciones adversas, tolerancia, farmacodependencia, farmacocinética y farmacodinámica. Empezamos. Uy, es que la letra está chica, porque tengo que acercarme de todas maneras. Muy peor, ustedes no ven ahí. Pero la mayoría tiene sus laptops, ¿no? Para ver eso. Bueno, en casa igual van a poder revisar, ¿ya? Además, no hay mucho detalle acá también. Simplemente son generalidades. Aquí habla sobre la farmacología y cuáles los campos en los que podemos encontrar la utilización de la farmacología en nuestro medio.
Bueno, vemos que la farmacología aplicada a la psicología, básicamente a la psiquiatría principalmente, farmacología clínica, lo que utilizan en la parte terapéutica ustedes con los pacientes, veterinaria, obviamente los animales también merecen sus medicamentos. ¿Qué más? Biofarmacéutica, los medicamentos que son elaborados basados en productos biológicos o bueno, orgánicos, mejor dicho. La toxicología, ya que se entiende no solamente de la toxicidad producto del medicamento, sino también de algunos químicos que pueden ocasionar toxicidad. La medicina química, genética, genómica, bueno, acá también vemos que los fármacos se tienen que entender desde un punto interesante, donde la forma como el organismo puede no interpretar, sino asimilar adecuadamente un producto o sea, un medicamento y asumirlo, bueno, y manifestar ciertas características producto de ese medicamento, a veces son propias o particularidades de una sola persona, ¿no? Por un tema genético. Por ejemplo, en el caso de las alergias, ¿no? Yo les puedo dar a todos ustedes un medicamento, digamos un ibuprofeno, porque están con dolor, y ¿qué va a pasar? Algunos tendrán alergia a los aires, ¿verdad? ¿Existe eso o no? Sí, ¿verdad? Y últimamente es más, antes no había mucho eso. Bueno, tú veías una sala, preguntabas eso, alergia a los aires, y casi nadie levantaba la mano. Ahora, curiosamente, si yo les pregunto acá, seguramente uno o dos por lo menos dirán que sí. Tú también, ahí está uno. ¿A cuál de ellos? Más que todo, por ejemplo, el ibuprofeno. Típico, ¿no? Es el que más molesta, ¿ah? Ibuprofeno siempre es el puntal de la lanza. Gracias a Dios, esa clase de alergias no son tan severas. O sea, si tomas uno, te pica, te molesta, a veces te sale roncha, dependiendo la sensibilidad que tenga cada persona, puede salir, bueno, hasta incluso tener sensación de molestias en la garganta y todo eso, ¿no? Como si estuvieras con una intoxicación alimentaria, por ejemplo. Pero de ahí a llevar a la muerte, bueno, no he visto casos, ni he escuchado nada parecido. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que hace años había un tema de alergia a las penicilinas? No es que desapareció, sino que las penicilinas que no se utilizan mucho actualmente, ¿verdad? No digas, ¿en serio? ¿Cómo te has enterado? Cuando era pequeña me pusieron penicilina Ya. y hice una reacción. Rayos. Posterior a ello me dijeron que usualmente cuando eres niño y eres alérgico a la penicilina, cuando creces suele como revertirse. Entonces me fui al alergista, al neurologo, y me hicieron una prueba de penicilina ya hace unos 3 años atrás. ¿Estás bien? No, sigo como Oh, alérgica a la rayos. penicilina. Bueno, pensamos que tu historia terminaba bien. Bueno, para tu suerte, la penicilina es un medicamento espectacular, pero como ya se imaginarán, han pasado 2 años y por su uso y abuso, bueno, como que ya pasó un poco a la historia, ¿no? Son muy pocos los médicos que recetan penicilina dentro de su recetario habitual de fármacos para tratar problemas respiratorios, por ejemplo. Pero si retrocedemos en la historia hace 30, 40 años, como que más o menos cuando yo era niño, en esa época sí, pues la penicilina se daba como cancha por aquí, por allá, por todos lados. Y no solo eso, la peni y también la amoxicilina, ¿no? ¿Ustedes han tomado alguna vez amoxicilina? Piensen bien otra vez. Amoxicilina sola, sin ácido clavulano. Es diferente, ¿no? Pero en mis épocas sí se tomaba la amoxicilina sola, ¿no? Y servía para todo. Infecciones de la piel, de la garganta, infecciones urinarias, para todo lo metían. Era tanto el abuso de ese medicamento que al final terminó teniendo resistencia para todos. Todas las bacterias tienen resistencia a ese pobre medicamento. Al igual que la penicilina, ¿no? Que ahora se utiliza para cosas muy puntuales como, ¿para qué? ¿Se acuerdan? Sífilis. Sífilis, ¿qué más? ¿Ya? ¿Cómo? No, sí, hay otra enfermedad. Allá sí, pero hay una cosita más por ahí, ¿no? Estreptococo betemolítico, ¿no? Solamente para eso. Y eso bajo situaciones de cultivo y todo el tema, ¿no? Si no, ya no se utiliza. Porque para todo lo demás, la penicilina, pues ya fue. Ya, bueno, sigamos. Decíamos también, aquí hay un tema, ¿no? Economía, farmacoeconomía. ¿Cómo es ese tema? Ustedes se imaginarán que comprar medicamentos no es tan sencillo como ir de shopping, ¿no? O sea, digamos, ¿qué tal si todos fuéramos acá directores cada uno de una clínica y de pronto se les acabó, no sé, pues, ¿no? La metformina se les acabó, ¿no? Y ahora, ¿cómo atendemos a nuestros pacientes de diabetes? Si es un medicamento clave para el tratamiento de diabetes. Bueno, conseguir metformina en el mercado a veces es complicado, especialmente cuando desabastecemos. Bueno, la metformina abunda bastante, ¿no? Pero hay medicamentos que son un poco más escasos en el mercado y eso a veces genera diferente nivel de competitividad entre las empresas que venden esos medicamentos. Además de ello,
Si algunos de ustedes fueran directores de hospitales públicos, pues las normas son un poco más complicadas en el sector público para las compras de medicamentos. Hay procesos de licitación que demoran meses antes de que puedan gestionar esa compra. Quiere decir que si llegamos a un nivel de desabastecimiento, los pobres pacientes estarán sin medicamento durante varios meses. ¿Han escuchado algo de eso, no? En salud, por ejemplo, cuando algún medicamento de esos que son para el manejo de cáncer no desaparece, te dicen, uy, no, y fácil, acá 2, 3, 4 meses recién va a llegar. Y es que es así. ¿Por qué? Porque en el Estado se hacen lo que se llaman las compras corporativas. Una compra corporativa es cuando, digamos, a ver, demos un ejemplo. Si yo compro un paracetamol a 10 céntimos y voy a comprar 100.000, ¿qué tal si me uno con 10 hospitales que son del mismo tamaño y ya no compramos 100.000, sino compramos 1.000.000? Pero como estamos comprando juntos, la empresa ya no nos vende a 10 céntimos, nos venderá a 9. ¿Y qué tal si no juntamos a 10, sino juntamos a 100 hospitales de todo el Perú en uno solo, para hacer una compra internacional? Ya no será a 9 céntimos, sino será a 8, a 7, ¿no? Entonces conviene comprar en volumen. Y eso es lo que hace el Estado. Compra una grande, gigantesca, súper enorme compra, donde todo el mundo se suma a esa compra, ¿no? Todos los hospitales y clínicas privadas también participan para poder comprar un medicamento y de esa forma abaratar costos. Ahora, ¿qué pasa cuando ese medicamento se acaba o has hecho una mala planificación para tu demanda, tu establecimiento? Definitivamente vas a estar en grandes problemas porque cuando quieras volver a comprar van a decir, ¿cómo es que lo compraste a 7 céntimos y ahora te lo quieres comprar a 15? Corrupción, ¿no? Y es verdad. Entonces, esas alertitas saltan y por eso la gente pues se toma con mucha responsabilidad y cuidado ese tema de las compras que se deben hacer para el Estado, ¿ya? Bueno, eso es en términos generales para que entiendan que la farmacología está por todos lados, lo vamos a encontrar en el ámbito de la salud por donde lo vean. Vamos a ver algunos conceptos importantes que son farmacocinética, farmacodinamia, seguridad y eficacia a partir de este momento. Empecemos. ¿Qué es un fármaco? Como se imaginarán, un fármaco es un principio activo, dice ahí, es una molécula capaz de interactuar con los sistemas biológicos produciendo una respuesta. Es decir, es una molécula que va a conseguir una modificación o una activación o una respuesta dentro del organismo, ¿ya? Por ejemplo, esta de acá. ¿Qué dice? Subsalicilato de bismuto. ¿Alguien ha escuchado sobre esa molécula? Yo creo que sí todos, ¿ah? A ver, pero piensen. Bismutol, claro, bismutol, ¿no? Esa cosita rosada que alguna vez han tomado cuando están un poco mal. ¿Para qué sirve? Ya. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Es una molécula entonces que tiene una función, lograr entonces un cambio, una modificación en el comportamiento de algunas funciones biológicas que tenemos en el organismo, ya sea para acelerar, para enlentecer o para propiciar, digamos, algún efecto esperado que no es muy natural. Por ejemplo, un anestésico, ¿qué hace? Claro, pero es una función que tu propio cuerpo puede hacer o no. Tu cuerpo podría anestesiar cierta parte. No, pues no es así, ¿verdad? Son funciones que no son propias de nuestro organismo. Pero, por ejemplo, aumentar la frecuencia cardíaca es una función propia del organismo, no, sí lo puede hacer, ¿verdad? Si tu cuerpo produce adrenalina, ¿qué va a pasar? ¿Qué acciones se van a disparar? Ya, uno es el corazón, bien, ¿qué más? Ya, la respiración también se eleva, ¿qué más? ¿Han llevado un neuro esto? Sí, obvio. ¿Quién se olvidará? Bueno, si volvemos al tema de la frecuencia cardíaca nada más, nuestra adrenalina podría ser reemplazada por otro fármaco. ¿Qué fármaco ustedes conocen que han visto en las películas incluso que puede acelerar el corazón? ¿Nadie? Vamos, cultura general. Ah, claro. ¿Qué pasa si le inyectas epinefrina a un paciente? Ah, dicen. Claro, todo el mundo sabe. Es cultura general. Ya, vamos. ¿Qué es entonces un medicamento? A diferencia de un fármaco que es el principio activo, el medicamento vendría a ser el principio activo, pero adicional a ello tiene que contener los excipientes. ¿Y qué vienen a ser excipientes?
Exactamente, aquello que está agregado al medicamento pero que no tiene ningún efecto farmacológico en el paciente, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué le agregábamos eso? Sabor o... Bueno, Sabor, dice. Ya, a ver, vamos a poner un ejemplo sobre el sabor. A ver, bueno, como médicos sabemos que darle paracetamol de marca o genérico a un niño, digamos, de 4 o 5 años, en jarabe, ¿no? Vendría a tener el mismo efecto, ¿sí o no? ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero, bueno, obviamente no creo que hayan acá papás ni mamás todavía, o bueno, si los hay, bueno, ahora ya han probado algo de esto. ¿Qué pasa si le das un paracetamol genérico a un niño de 4 años? ¿Lo recibe bien o no? ¿Ninguno de ustedes ha puesto un paracetamol en su boca y han empezado a buscar agua y se ha empezado a derretir ya? Sí. ¿Qué tal sabe? ¿Rico? Amargo. Horrible, ¿no? Ya, es lo mismo el paracetamol genérico. Es como que has agarrado el paracetamol y le has puesto un poco de azúcar y le has dicho al niño que se lo tome. Pero, ¿han probado alguna vez el Panadol? Sí, se tiene que... Ahí tiene un saborcito diferente, ¿verdad? Ahí no se siente tanto el amargo. Dale un Panadol a un niño y lo pasa como si nada. Dale el Panadol, bueno, el paracetamol genérico, que vendría a tener la misma concentración, lo que tú quieras. Todo idéntico, supuestamente, y obviamente la función también, pero seguramente, ¿qué va a hacer? No te va a escupir, no te va a decir, ¿no? Y va a ser su error. Bueno, no todos, pero algunos sí. Entonces, bueno, ¿por qué creen que las mamás cuando ven ese tipo de cosas prefieren, en vez de darle con cucharita, ¿qué hacen? Con jeringa, ¿no? Sin una aguja, obviamente, ¿no? Pero con jeringa, abre boca y disparas adentro y a ver si entra todo de golpe. Porque, bueno, se dan los mecanismos, ¿no? Entonces, ¿qué es todo ese tema del rosadito que tiene el paracetamol, del saborcito? Todo eso vendría a ser los excipientes, ¿no? Los medicamentos comerciales justamente invierten más en la parte de excipientes para garantizar que sus productos tengan una mejor aceptación en el mercado, tanto en el sabor, en las características del producto, ¿no? ¿Han visto esas cápsulas que dentro tienen unas bolitas granuladas y se ven bonitas? Algunos de ustedes han hecho todavía así, ¿ya? ¿Qué más? Que dicen con gránulos de liberación prolongada. En vez de tomarlo 2 veces al día, basta con una sola vez porque se va a liberar poco a poco, ¿verdad? Bueno, ese pequeño plus de tecnología es lo que aportan los medicamentos comerciales sobre los genéricos. Pero en la práctica, bueno, ambos cumplen la misma función. Entonces, decimos características de un medicamento. Para que un medicamento sea considerado como tal, tiene que haber cumplido, bueno, tiene que haber sido ya estudiado, recontra, revisado, y tiene que tener publicaciones y todo, y bueno, avalado por el Estado también, porque hay un organismo nacional que se encarga de ver el tema de los medicamentos. ¿Cómo se llama ese organismo? ¿Alguien sabe? Bueno, si no sabe, pues apréndese, acostúmbrese. Empieza con D. Digemil. Eso. La Digemil regula en nuestro país el control de medicamentos, garantizando, bueno, que tengan las características apropiadas, que cumplan la normativa nacional, y si hubiera algún medicamento nuevo, que obviamente tenga todo el respaldo de los estudios necesarios para que este medicamento no haga, o sea, no sea dañino para la población. Entonces garantizan la seguridad, la eficacia, o sea, que logre el objetivo y además de ello que sea estable. ¿Qué pasaría si un medicamento no fuera estable, si fuera lábil? Quiere decir que inmediatamente de puesto en el mercado no sería más que un día o 2 días o un par de horas para que se desnaturalice, se descomponga, no funcione, se arruine o se malogre. ¿Por qué creen ustedes que los jarabes, han visto algunos jarabes que vienen en polvo y les tienen que poner agüita? ¿Por qué creen que no les ponen ya desde fábrica el agua? Que les falta agua, que no quieren ahorrarse en agua o que... Pierde efecto, eficacia. Exactamente, ¿no? Tienen un periodo de vida muy cortito desde el momento en que están activados y por lo tanto esperan que sea la persona que lo va a utilizar la que lo reconstituya, lo utilice y luego te dicen que lo elimines, ¿no? O te dicen, bueno, puedes guardarlo hasta que la próxima vez tu niño se enferme. No existe tal, ¿no? Después de eso ya queda inutilizable. ¿Ven? Entonces tiene que garantizarse la estabilidad. La presentación en polvo entonces garantiza la estabilidad de ciertos fármacos.
Nomenclatura de los fármacos. En este caso vemos que los medicamentos o los fármacos pueden tener 3 nombres. ¿Cuál les parece más fácil? En el examen, ¿con qué quieren jugar? ¿Con nombres químicos? Sería interesante, ¿no? Te equivocaste el 4 y pusiste el 3, ya fuiste, ¿no? Ya, ni siquiera lo vamos a mencionar porque, bueno, los nombres químicos los dejaremos para los químicos. ¿Ya? Los nombres genéricos sí nos interesan a nosotros. Y el nombre comercial, obviamente sí también, aunque no para las clases actuales, sino para su práctica profesional, cuando ustedes ya sean los tigres, oficialmente, ¿no? Formas farmacéuticas. Bueno, como se imaginarán y han visto en la vida real, las formas farmacéuticas de los medicamentos son extremadamente amplias, ¿no? Hay de todo tipo. Bueno, vamos a agrandar un poquito esto, a ver si se puede ver un poquito mejor. Tenemos formas farmacéuticas sólidas, semisólidas, líquidas y gaseosas. Entre las sólidas, ¿qué tenemos? Los polvos, que hemos comentado ya, ¿verdad? Los granulados, que también hemos comentado. Las cápsulas, aquellas que tienen esa cubiertita, ¿no? Esa formita clásica y con 2 colores todavía, una que encaja en otra. Tabletas, comprimidos, supositorios, óvulos. Y por otra, bueno, todos ellos que tienen que disolverse para ser absorbidos adecuadamente. ¿Qué más? Las formas farmacéuticas semisólidas, aquellas que son, bueno, ¿cómo explico semisólidas? Que no son tan sólidas ni tan líquidas, ¿ya? Bueno, las pomadas, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde utilizan pomadas? ¿A qué le dicen pomadas? Quemadura. Pero acá abajo dice cremas. Mentolato. ¿Cómo? ¿Y popular? A ver, googleen, chicos, googleen. Lo que no saben, googleen. Eso tiene que ser parte de su costumbre. Médico que alguna palabra no sabe, tiene que googlear. Diferencia entre pomada La crema tiene fármaco y crema. Sustancia grasa. ¿Ya? ¿Cuál tiene grasa? Obviamente. Esa grasita de culebra que le ponían en la espalda a los abuelos. ¿Qué les parece, no? Ya. Entonces hay pomadas, pastas, cremas, jaleas y emplazos, que son las formas farmacéuticas semisólidas. Y las formas farmacéuticas líquidas, los inyectables, los jarabes, las emulsiones, las suspensiones y los colirios. ¿Qué es un colirio? ¿Dónde se aplica? ¿Nunca se ha comprado un colirio? ¿En serio? Sí, se ha puesto alguna vez. Las gotas, ¿no? Para los ojos, por ejemplo. Ya sea para aumentar o porque tienes una conjuntivitis. Ya. Y la emulsión. ¿A ninguno de ustedes les han dado ese jarrito de vitaminas de Scott? Emulsión de Scott. Ya todo el mundo está traumado con eso, ¿no? Bueno, antes había horrible, ¿ah? Yo he probado hace un par de años uno que le compraron a mi sobrino y ya ha mejorado mucho la presentación. Antes te daban, las mamás te daban aceite de hígado de bacalao, pero así como tal, aceite. Por Dios santo, era pero brutal, ¿ah? Tú tenías que portarte bien porque tu castigo era tomar vitaminas, o sea. Ya. ¿Qué más? Inhaladores y aerosoles, ¿no? ¿Como cuáles que conocen? A ver, por ahí. Salbutamol, lo clásico, ¿no? Ya. Y todos sus derivados. ¿Qué más dice acá? Las formas farmacéuticas dependen de qué? De factores relacionados con el medicamento. ¿Cuáles serán esos factores? Propiedades físico-químicas del medicamento, la dosis y la potencia, la farmacocinética y la farmacodinámica. No son elementos que caracterizan al medicamento y que, bueno, en base a ello es que elaboran las presentaciones para poder ponerlos en venta, ¿no? Si un medicamento se maneja, digamos, es muy lábil, seguramente lo harán en forma de polvo para que se reconstituya y en su momento recién puedan ser utilizados. Habrá medicamentos que requieren mucha dosificación o poca dosificación y todo, bueno, todo eso depende entonces de las características que hemos visto acá, esos 3 puntos para que alguien ponga a pensar cuál será la mejor forma para que este medicamento se absorba. Y no olvidemos que hay medicamentos que tienen múltiples presentaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el paracetamol mismo, hay en tabletas y qué más, en suspensión.
¿verdad? Jarabe. Jarabe. ¿Qué más? A ver, el diclofenaco, ¿en qué han visto? Ya, en cremas, en pastillas, ajá. Hasta en aerosol, ¿verdad? Sí, tiene razón. Y ahí además la parte comercial se pone bastante creativa en las formas de que puedan presentar lo mejor posible al paciente. Factores relacionados con el paciente. A ver, ¿qué tendrá que ver el paciente con la forma de presentación del medicamento? ¿La edad tendrá que ver? Por supuesto, de modo que a un niño de 2 años le des una tableta de, bueno, a ver, ¿cuál es una tableta grandota? Amoxicillin clavulánico mismo, ¿no? ¿Han visto el tamaño de la tableta de amoxicillin clavulánico? Es enorme, ¿cierto? Bueno, imagínense que a un niño de 2 años quisieras darle eso. Bueno, la mitad, aunque sea. Terrible es eso. Entonces, las formas de presentación tienen que estar adecuadas a la edad y al estado físico también, a la condición médica y preferencias del paciente. Ustedes han visto que hay pacientes que le tienen terror a las agujas, ¿cierto? Y si no lo han visto, ya seguramente lo verán más adelante en su misma práctica clínica. Hay pacientes que son recontra alérgicos a las agujas, ¿no? He visto alguna vez hasta llorar con tal de que por favor no le pongan aguja, ningún tipo de inyectable al paciente, lo que sea por vía oral. Bueno, pero ¿qué tal si tenemos un paciente que está postrado en cama, que está, digamos, que no está consciente, ¿no? Le podrás dar vía oral el medicamento, a ver, tómese su pastillita, ni podrá tragar, ¿no? Bueno, quizás si lo pones a través de una sonda podría ser una opción, pero qué mejor poner un paciente hospitalizado que el medicamento vía parenteral, ¿verdad? Por eso ustedes se darán cuenta que cuando un paciente llega por emergencia, lo primero que hacen, ¿qué es? Le ponen una vía. No importa ni siquiera todavía, si saben o no saben el diagnóstico, lo primero que hacen es le ponen una vía. Para tener una forma de acceder a los medicamentos de una forma muy rápida. Porque como se imaginarán también, estamos frente a una situación en la que la presentación del medicamento y la biodisponibilidad del mismo están también en función de la presentación. Por ejemplo, un medicamento que... A ver, un paciente que viene con fiebre, ¿no? Un niñito, digamos, que viene con fiebre, obviamente la primera opción para el área de emergencia, ¿qué será hacer? ¿Qué hacen? Ya, medios físicos, ¿verdad? Es la primera opción, no traumática, no medicamentosa, pero ¿y qué tal si ya vienen con 40 de fiebre? ¿Baño es lo primero? Ahí cambia la situación, ¿verdad? Si la fiebre es demasiado elevada y hay un riesgo de convulsión para el paciente, ¿qué es lo que primero hace? Directamente. O dicen, no, hay que darle el jarabe. No, ¿verdad? Porque el tiempo en que el medicamento ingresa, llega al estómago, pasa a los intestinos, es absorbido por la circulación recién y luego recién ingresa al torrente sanguíneo para poder distribuirse y ser activo, funcional, pues pueden ser 20, 30 minutos. Suficiente. ¿Qué pasó? ¿Se apagó algo, no? Estaba haciendo... Debe ser el aire acondicionado, ¿cierto? Bueno, en fin. Ya, ese tiempo es suficiente para que el paciente podría complicarse, podría convulsionar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Utilizamos un mecanismo más efectivo, más rápido, y en este caso sería pues un inyectable, ¿no? El inyectable, ¿en cuánto tiempo, si se pone endovenoso, en cuánto tiempo creen que ya está disponible en sangre? Al instante, ¿verdad? Al instante, ni bien entra y ya está funcionando, ¿no? Y además está al 100% de su capacidad dentro del organismo. En cambio, si un medicamento ingresa y es absorbido y pasa por el hígado y luego recién al torrente circulatorio, demorará, y aparte de eso, una buena parte de ese medicamento se va a perder como parte del metabolismo. Entonces no va a llegar al 100%. ¿Ya? Entonces es importante entender las características del paciente para ver qué medicamento, qué forma farmacéutica del medicamento vamos a utilizar. Me dijeron que la clase está a las 2, ¿verdad? Entonces, sí. Vamos, 10 diapositivas, todos rayos. ¿Qué hacemos? ¿Correremos o no? Ya. Factores relacionados con la administración. Dice, vía de administración, bueno, importante saber si se va a abordar por vía oral, parenteral, transdérmica, tópica, rectal, vaginal, inhalatoria, y también la velocidad de liberación. Factores tecnológicos y de producción, bueno, también hay un tema de costo muy importante, ¿verdad?
No es lo mismo darle un medicamento genérico que un medicamento de marca a un paciente, especialmente conociendo las condiciones socioeconómicas del mismo. Ustedes han visto que hay pacientes que apenas logran pagar la consulta y que después de eso, si el médico es tan emotivo y les da, digamos, su tomografía, su resonancia, su ecografía, su rayos X, miran y dicen, uy, para eso mejor me voy a la farmacia, ¿no? O la clásica del paciente que va a la farmacia y les dicen, yo tengo una infección de la garganta, ya tiene que tomar este antibiótico durante 7 días, aunque no lo crean, todavía hay farmacias que hacen eso, a pesar que está prohibido. Y el paciente les dice que, ya, dame 2, ¿no? Como si estuvieras en el shopping y pudieras elegir cuánto quieres comprar, ¿no? De tus medicamentos. Produciendo, ¿qué cosa en este caso? Resistencia bacteriana a largo plazo, porque bueno, es un tema ya comunitario, la gente está acostumbrada a tomar una cantidad ínfima de medicamento, porque normalmente, ¿qué dicen? Bueno, tomo la primera pastilla y ya me siento bien. ¿Ya para qué voy a seguir tomándolas? ¿No? Y abandonan el tratamiento. Si no han sido concientizados nuestros pacientes de que deben completar el tratamiento, especialmente el tema de los antibióticos, lo más probable es que después de un tiempo pase lo mismo que le pasa a la penicilina, a la amoxicilina, que durante mucho tiempo ha sido el boom para el manejo de problemas de bacterias y han quedado la historia y en el olvido ya porque ya no se utilizan, ¿no? Por toda la resistencia. Sigamos, las vías de administración. Ya esta parte de acá seguramente ya la han visto ustedes. Miren, hay administración intramuscular, el ángulo clásico 90 grados, ¿no? Llega hasta la parte muscular profunda, se introduce toda la contundencia de la aguja en su totalidad. Hay otro que es con una mayor inclinación subcutánea, con una mayor inclinación aún tratando de canalizar dentro, o sea, de hacer calzar la punta de la aguja dentro del vaso sanguíneo, que es intravenosa, y la que es muy superficial porque el ángulo de aplicación es mínimo, vendría a ser intradérmico. Aquí se ve en esta gráfica todas las vías por las que el ser humano podría absorber medicamentos. Vía óptica, por vía tópica, intracoclear, intratical, nasal, a través de gotitas de spray, rectal, a través de supositorios, geles, tabletas, vía inyectable por todos los mecanismos que hemos visto acá, intravenoso, intramuscular, subcutáneo y otros más, ocular por gotitas, por ungüentos, ¿no? Con vía oral, por tabletas, cápsulas y demás, vía inhalatoria también a través de poros, líquidos, sprays, y tópico también, ¿no? Cuando se coloca directamente sobre la piel. Bueno, el siguiente concepto es acción farmacológica. La acción farmacológica, dice, se refiere a los efectos específicos que un fármaco tiene en el cuerpo, ¿no? Ya hablando un poquito de para qué sirve y cómo estos efectos son producidos. Entender cómo el medicamento se comporta dentro, no en cuanto a su disponibilidad, sino en cuanto a su función. Estos efectos, que es la palabra clave cuando hablamos de acción farmacológica, pueden ser terapéuticos o pueden ser perjudiciales. Bueno, obviamente si damos algún producto tóxico, ese producto seguramente ocasionará algún perjuicio en el paciente. La acción farmacológica depende de varios factores, incluyendo la forma en que el fármaco interactúa con sus dianas biológicas. ¿Qué son las dianas biológicas? El lugar donde va a llegar el órgano, digamos. Exactamente, el órgano al que va a llegar. Bueno, en realidad la distribución es general, ¿no? Pero hay un lugar normalmente al que se dirige con más precisión, sobre donde queremos actuar específicamente cuando damos un fármaco. Y esto también depende de la dosis administrada y la forma de administración. Ya hemos hablado un poco sobre la forma de administración. Hemos dicho que si es oral es un poquito más lenta, la disponibilidad no es tan grande. Si es endovenosa, por ejemplo, la disponibilidad es mucho más grande. Y el efecto farmacológico, ya habiendo hablado sobre la acción, el efecto farmacológico se refiere a la respuesta biológica y fisiológica de un fármaco que induce en el organismo una vez que ha interactuado con sus dianas. O sea, la segunda fase de todo esto, la acción farmacológica produce el efecto farmacológico. Estos efectos pueden variar dependiendo del fármaco, la dosis de la administración y las características individuales. Por ejemplo, hay medicamentos que son de distribución general o sistémica, el fármaco actúa sobre todo el organismo y hay manifestación en varios órganos y sistemas. Pero también puede ser local, ¿verdad? ¿Qué medicamento ustedes conocen que es de aplicación local o de que solamente actúa a nivel local? ¿Cómo?
Las pomadas, cremas. Ya, algunas cremas pomadas. ¿Qué más mencionabas? Diclofenac. Ya, el diclofenac, por ejemplo. ¿Qué más? Doctor, se refiere a efecto local que solo está Sí, en un solo. solamente en ese pedazo, en ese sector. Ah, bueno, si es sanguíneo podría ser los anticoagulantes. No, Eso es sistémico, se va por todos lados. ¿Qué tal si ustedes aplican lidocaína en un dedito? ¿Anestesia todo el cuerpo? Pues simple, ¿no? Local. Bueno. Terapéutico dice, corresponde al efecto esperado, deseado y secundario, porque hay algunos medicamentos que ocasionan un efecto esperado en el cuerpo, pero adicional a ello, también ocasionan un efecto secundario. Por ejemplo, dice, se producen efectos terapéuticos esperados y otros efectos en los órganos que no siempre son malos. No quiere decir que todos los efectos secundarios sean negativos. Por ejemplo, a ver. Ya, vamos a hablar más adelante de un medicamento que se llama atorvastatina. ¿Han escuchado sobre él? Ya. Me imagino que algunos de sus papás o abuelos manejan ese producto. ¿Para qué sirve? ¿Atorvastatina? ¿Para qué sirve? ¿No? Ya les dije, si no saben google. Algo de grasas es, ¿no? Eso. Triglicéridos, ¿qué más? Colesterol, ¿no? Problemas de dislipidemias se manejan con atorvastatina, ¿correcto? Esa es su principal función. Pero, a ver, si un paciente tiene un problema cardíaco, ¿ayudará o no ayudará un poco en ese sentido? Indirectamente, ¿no? Porque evitará, pues, que haya acumulación de grasa a nivel de los vasos sanguíneos y que esto pueda ocasionar un problema del corazón del paciente. No es su función principal, obviamente, de forma indirecta sí. Ahora, si queremos ver efectos que sí sean negativos, solo basta con que ustedes abran el inserto de cualquier medicamento y ahí van a ver una lista gigantesca que dice efectos secundarios, ¿verdad? O sea, te baja la fiebre, pero también te da náuseas, diarrea, vómitos, esto, lo otro, o sea, es una lista gigantesca, ¿no? E incluso clasificados según la frecuencia, muy frecuentes, más o menos frecuentes, poco frecuentes y raros, ¿no? Justo tú eres el suertudo que le tocó uno de esos efectos raros. Bueno, vamos a ver entonces ahora sí lo de esto de los efectos secundarios. Pasamos a algo un poquito más duro, que es las reacciones adversas, llamados también RAM, ¿no? Dice, se define como reacción adversa a medicamentos, o RAM, reacción adversa medicamentosa, cualquier respuesta nociva y no intencionada de un medicamento y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el cuerpo del ser humano para la profilaxis, el diagnóstico, el tratamiento de enfermedades o para la restauración, corrección o modificación de funciones fisiológicas. O sea, a pesar de que le estás dando el medicamento dentro de la dosis adecuada, en algunos casos el medicamento puede ocasionar un efecto adverso, ¿no? Un efecto nocivo para el organismo. Todos los medicamentos, siempre que vienen en su cajita, vienen el inserto, siempre ahí está especificado la lista, que suele ser bastante grande, de efectos adversos posibles que han sido documentados y encontrados en la literatura. Es responsabilidad de nosotros saber muy bien eso, porque por lo menos los más frecuentes siempre es bueno mencionarlos al paciente, porque no vaya a ser que tenga esa sensación y pues diga, pero ¿por qué? ¿No? Y hay situaciones que son, digamos, muy extremas, ¿no? Donde la sensibilidad, la sensación del paciente respecto al uso de ese medicamento puede ser de tal forma percibido por el paciente que puede llegar a ser muy incómodo y extremadamente raro. Por ejemplo, un medicamento que da un efecto adverso, aunque sea cortito, pero muy significativo y muy raro y incómodo, y que no se le suele decir al paciente, es el uso de la dexametasona. Si tú le das dexametasona, digamos, a una mujer y endovenosa, existe la posibilidad que tenga prurito vaginal. O sea, empieza a picarle, no sabe por qué y se desespera. Y no te dice, le da vergüenza. Y tú la ves así, ¿no? ¿Qué está pasando? Es un efecto del medicamento. Incómodo, ¿verdad? Muy incómodo, obviamente. Hasta desesperante. Pero bueno, esa parte nos correspondía haberle dicho, ¿no? Y anticiparnos, porque es un efecto relativamente frecuente en algunas mujeres. No ocasiona ningún daño ni nada, pero bueno,
Es una cuestión muy importante. Veamos. Claro, clasificación de acuerdo al mecanismo. Tipo de reacción adversa. Acá menciona que es dosis dependiente. Quiere decir que si yo le doy más dosis de la necesaria, ¿qué va a pasar? O una dosis aumentada, va a generar este efecto adverso. ¿Cuáles son las características? Es común, alta incidencia, es predecible. ¿Cómo se sabe que puede ser predecible los efectos de la dosis dependiente? Quiere decir que alguien se equivocó y se tomó más pastillas de la que debiera y empezó a sentir molestias por ello. Yo puedo saber que obviamente es por un exceso de pastillas, ¿no? O exceso de medicamentos, de fármacos. Es de baja mortalidad porque, bueno, una cosa es dosis dependiente, uno se toma por error un poquito más de lo que corresponde, y otra cosa es cuando hay un intento de suicidio, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasaría si un niño, ¿no?, ve un blister de paracetamol en la mesa de noche de mamá? ¿Cuántos vienen en un blister? 10. Un niño se puede tomar las 10 pastillas y ¿qué pasará con el niño? ¿Se nos muere o no? ¿Cuál es la dosis máxima de paracetamol en sangre que podríamos? Bueno, la dosis, no la terapéutica, sino lo máximo que podría recibir una persona de paracetamol. En la cajita dice Variable, más ¿no? de Más 3 entre 4 gramos. gramos, 6 gramos, por ahí menciona la literatura, ¿cierto? ¿Y cuánto vendría a ser eso? A ver, digamos que yo tomo un paracetamol de 500 miligramos cada 4 horas durante un día entero. Al finalizar el día, ¿cuántos gramos de paracetamol he tomado? Tampoco de matemática acá, ¿no? No, un paracetamol de 500 cada 4 horas. ¿Cómo? Sí, 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 ¿A qué hora se levantó? Ay, no, Cuéntala no dormida, importa. En ¿no? 24 horas, ¿cuánto habré tomado? Ya. 3 gramos. Sí, ¿Cuánto? 3 gramos. 3 gramos. Ya, 3 gramos. Ahí están los más rápidos en matemática, ¿no? Los demás siguen calculando cuántos 500 los 500. Ya. 3 gramos. 3 gramos está todavía dentro del rango, ¿verdad? Sí. Es medio aceptable. Pero ¿qué tal si soy más loco y digo, oye, me voy a comprar esas pastillas de paracetamol grandes, ¿no? Supracal, ¿no? De 1 gramo. No, la verdad me duele mucho, ¿ah? ¿Quién me está tomando una pastilla? No va a hacer nada. Véngase 3 ahorita, de golpe. Ya, con 3 ya debe estar bien. Ya, y al mediodía digo, ya, ahora no tomo más, 2 más, ya, porque creo que funcionaba. Y en la noche unas 3 más para que toda la noche me dure. Ya, pues, como que ya me pasé, ¿no? Me pasé de la raya. ¿Qué pasaría? ¿Me muero o no me muero? No, se No me muero, pero ¿qué va a pasar? intoxica. Toxicidad, ¿no? Toxicidad hepática. Y en caso de un niño, si se toma el blister completo son 5 gramos. Como que por el tamaño del niño, obviamente el efecto va a ser mucho más severo en el nivel de su hígado, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, ahí podemos anticiparnos, podemos ver, o bueno, podemos predecir el resultado del consumo de ese medicamento del paciente. Sí, ¿verdad? No es lo mismo que, bueno, alguien se tome por error eso a que tomes, digamos, diazepam, ¿no? Cosas, ¿no? Y ya no se puede. ¿Qué pasaría si alguien dice, me voy a suicidar y se toma solo 10 diazepames? ¿Se suicidará o no? No, ¿verdad? Todavía no, quedará planchado un buen rato, pero no se suicidará. Quedará mal todo el tema, ¿no? Buen rato, ¿ah? Pero ya si se toma 60, 80 pastillas, ahí se plancha para siempre, ¿verdad? Ya ahí cambia la cosa. Entonces tenemos que entender que la dosis, obviamente, está muy relacionada, muy vinculada con los efectos adversos que podamos anticipar, ¿ya? Y esto de dosis dependiente es una de las causas, acá dice que es el 80% de las reacciones adversas suelen estar asociadas por dosis dependiente. Por ejemplo, acá dice hipoglucemia en tratamiento con antibióticos orales, el acetaminofén, o sea, el paracetamol, que ocasiona hepatotoxicidad, el salbutamol, que ocasiona taquicardia. ¿Han escuchado eso? ¿El salbutamol es taquicardia? Sí. Sí, ¿verdad? Pero, ¿cuál da más taquicardia? ¿Oral o vía inhalatoria? Inhalatoria. ¿Seguros? Inhalatoria, es inflamatoria. ¿Qué es? Pero es que nunca has tomado vía oral, entonces sería peor. Si inhalatoria nomás te da, ya pues vía oral sería peor. Claro, porque vía inhalatoria simplemente trata de, bueno, la vía inhalatoria trata de contener dentro de la vía respiratoria el medicamento. Y el paso de ese medicamento a la vía sistémica es pequeño. En cambio, vía oral hay una distribución total. Y obviamente eso sí llega directamente al corazón. Eso sería mucho peor.
No es recomendable por mundo para ti. Sigamos, dosis independiente. Dice, aparición inesperada o poco frecuente. Infrecuente, baja incidencia, no está relacionado con la farmacología del medicamento, es impredecible, alta mortalidad, no se puede prevenir la hipersensibilidad y en realidad no se conoce con el uso del medicamento. A ver, ¿qué vendría a ser entonces la dosis independiente? No interesa si le has dado dentro de la cantidad adecuada que debiste haberle dado, pero igual el paciente podría generar un efecto adverso, como el que mencionamos hace un momento, ¿no? Que su compañero no decía que era alérgico a los aires. No le estamos dando pues 2, 3 pastillas de ibuprofeno todavía, basta con una y seguramente empezará a sentir un poco de discusión, si no es más. Entonces, no interesa la dosis, sino a pesar de que le estás dando dentro de la cantidad adecuada de la dosis normal, el paciente igual va a generar ese efecto secundario, bueno, ese efecto adverso que no es tan agradable, ¿no? Ahora, si se nos pasa la mano, algunos de esos medicamentos pueden llegar incluso a llegar a la mortalidad del paciente, como el tema de la penicilina que les comentaba, ¿no? Han habido casos en que la penicilina, cuando no ha sido controlada inmediatamente después de que había generado un shock anafiláctico, cierra la vía aérea, el paciente puede fallecer. Generalmente esto se llama anafilaxia en el tratamiento, justamente que menciona las penicilinas, la dipirona también, que puede ocasionar un shock anafiláctico. C. Dosis y tiempo dependiente. Bueno, acá ya estamos hablando de un tema crónico. ¿Qué quiere decir? Alguien que toma durante mucho tiempo un fármaco. Dice que es infrecuente, baja incidencia, relacionada con la acumulación del fármaco y la administración continua prolongada. Por ejemplo, ¿en qué casos? En los casos de manejo con estrógenos. Los estrógenos, obviamente, una pastilla, 2, no van a hacer nada, pero si se usan durante mucho tiempo en pacientes que tienen predisposición para hacer cáncer, ¿qué ocasionará? Cáncer global. Hasta de ser incluso. ¿Qué más? Síndrome de Cushing. ¿Qué tipo de pacientes da eso? Problemas suprarrenales, ¿verdad? Alteraciones suprarrenales está relacionado con el uso de corticoides por largo tiempo. Por esta razón, ustedes van a ver cuando pasen en traumatología que es verdad que sí, el reumatólogo les da su corticoide, pero siempre manejo de corticoides durante un tiempo corto. Apenas se pueda, hacer el cambio por otro tipo de medicamentos para poder controlar los problemas inflamatorios o autoinmunes. Y otra cosa, también algunos productos que pueden ocasionar nefrotoxicidad, ¿no? La nefrotoxicidad, bueno, a diferencia del hígado, el hígado cuando se daña, después de un tiempo lo deja repararse y hasta se puede recuperar si no está completamente destruido. En el caso del riñón no hay eso. Destruyes tu riñón y ya fue el riñón, a menos que lo reemplaces. Ahora vamos a ver otro que no tiene que no hay dependencia de la dosis, pero sí del tiempo. ¿Cuánto tiempo se utiliza? O el periodo de tiempo que se ha utilizado. Por ejemplo, seguramente eso ya lo han escuchado en Historia de la Medicina, el tema de la talidomida, ¿verdad? ¿Saben lo que es teratogénesis? Sí. Genera deformación, etc. Exactamente, ¿no? La deformación, bueno, ocasionada por elementos o fármacos que pueden ocasionar mutación en los niños, en los bebés. En este caso, bueno, la talidomida que producía focomelia, tenemos acá algunos productos que son carcinogénicos, y acá en la E dice suspensión o abstinencia. Cuando uno suspende el uso de un producto que ha tomado durante un tiempo, este podría ocasionar un problema importante en el organismo. Por ejemplo, una suspensión de un fármaco, como en el caso de la insuficiencia suprarrenal. Un paciente que ha estado tomando durante un tiempo algún tipo de corticoide, seguramente si lo suspende, bueno, si la suspensión es de golpe, ¿qué va a pasar? Va a tener un momento de insuficiencia suprarrenal. Por eso cuando se va a eliminar el corticoide de un paciente, se tiene que hacer de forma escalonada. O sea, si digamos está tomando 50, luego le vamos a 40, después de una semana a 20, luego a 10, luego a 5, y así poco a poco para dejar que el glándulo suprarrenal empiece a funcionar nuevamente. Una suspensión inmediata, o sea, si suspendes de 50 a 0 de golpe, podría ocasionar insuficiencia suprarrenal. ¿Qué más? Falla terapéutica. Dice común, alta incidencia, dosis dependiente, generalmente causada por problemas en la calidad o relacionada con interacción farmacológica o el uso incorrecto, como en el caso de una diarrea por lactosa en pacientes con déficit de lactasa.
Entonces el medicamento no funciona. Pero no funciona porque realmente no funcione, sino porque por alguna razón, como en el caso de una diarrea, entró y salió, ¿no? Entonces no se llegó a absorber. Ahora vamos a ver lo que es la tolerancia. La tolerancia a los fármacos se define como la disminución de la sensibilidad a un fármaco tras haberlo administrado de forma continua. Tomas un medicamento y después de un tiempo ese medicamento deja de funcionar adecuadamente. O sea, el efecto que tenía cada vez es menor. Pues, a la misma dosis del medicamento, del fármaco, hay menos efectos progresivamente y aumenta la dosis del fármaco. Es necesario aumentar la dosis para mantener los mismos efectos que teníamos antes. Por ejemplo, acá han puesto a la morfina. Dice, la tolerancia es un fenómeno que ocurre con el uso prolongado de la morfina, donde el cuerpo se vuelve menos sensible a sus efectos analgésicos y se requieren dosis más altas para lograr el mismo alivio del dolor. Bueno, yo sé que seguramente acá en nuestro país no somos muy propensos a utilizar fármacos analgésicos que generen dependencia. No es muy frecuente, ¿ya? Pero seguramente en otros países sí lo es. Ya habrán visto ustedes en algunas películas, ¿no? Por ejemplo, a ver, imagino que han visto Doctor House. Ya. ¿Y eres dependiente a qué? Al Licodin, ¿no? Derivado de codeína, ¿no? Y entonces, y este señor, bueno, si los que han visto todas las temporadas habrán visto que al principio tomaba una cantidad X y conforme van aumentando las temporadas, ¿qué pasa? Va tomando más y más, ¿verdad? Pero hay una diferencia en el tema de la tolerancia. Él toma más porque psicológicamente se ha vuelto adicto al medicamento o porque realmente le duele más y necesita más porque ya ha generado tolerancia. ¿Se es adicto o no es adicto? No es adicto. Él ha generado tolerancia. El medicamento cada vez le hace menos efecto y requiere tomar más y con más frecuencia, ¿verdad? Esa parte es interesante que la tengan clara, ¿eh? Sucede por, dice entonces, la tolerancia por una aceleración en el metabolismo del fármaco. O sea, el metabolismo del fármaco, ¿dónde se lleva a cabo? Normalmente en el hígado, ¿verdad? Si el hígado empieza a trabajar bien y ya se acostumbra que un medicamento, bueno, un fármaco que va ingresando al organismo y lo va eliminando más rápido, entonces obviamente vas a necesitar más fármaco para poder compensar esa destrucción a través del metabolismo. Disminución del número de zonas a las que se une el fármaco. Si el cuerpo empieza a recibir menos, mejor dicho, a aceptar menos fármaco, seguramente la cantidad de zonas de unión va a ser menos y por lo tanto también el efecto va a ser menor. El fármaco pierde afinidad, o sea, si el mismo fármaco no logra unirse a los receptores a los que debe unirse, seguramente también perderá su efectividad. Ahora hablemos del siguiente nivel, ya en la tolerancia estamos pasando a la farmacodependencia. Acá hay dos conceptos, adicción y dependencia, justo lo que estábamos aclarando hace un momento, ¿no? Según la OMS es definida como el estado psicológico causado por la interacción entre un organismo vivo y el fármaco, caracterizado por modificaciones del comportamiento y por un impulso incontrolable de tomar el fármaco de manera periódica. Entonces, ¿hay una diferencia entre adicción y dependencia? Sí, hay un componente psicológico en la adicción, o sea, esa compulsión, el deseo de consumir más. En cambio, en la dependencia no. En la dependencia hay una necesidad física, o sea, realmente me duele. Yo necesito más porque me duele más. ¿Entienden? Entonces, la adicción, dice, también conocida como una adicción psicológica, se caracteriza por la disminución en el control del consumo. O sea, yo no puedo controlarme en cuanto consumo de una sustancia siendo compulsivo. O sea, necesito sí o sí conseguirlo como sea. Es muy común la percepción del fallo en el control intencionado del consumo. Quiere decir que una persona que quiere consumir una cantidad no puede porque está desesperada por conseguir más. Eso es adicción. Y la dependencia, en cambio, es conocida también como dependencia física. Existe un cambio adaptativo farmacológico conocido como tolerancia, lo que conlleva a un síndrome de abstinencia. Entonces, el cuerpo va generando tolerancia al fármaco, cada vez hace menos efecto, y esto ocasiona que el paciente necesite más medicamento para compensar esa deficiencia.
¿Considero lo correcto que es pierde tolerancia o es que aumenta su tolerancia? A ver, alguien que quiera contestar a su compañero. ¿Pierde tolerancia o aumenta tolerancia? O sea, porque en inmunología es pérdida de la tolerancia, porque no reconozco cómo está, pero Ya. acá es como que. Diferente, ¿no? Entonces acá es al revés, se aumenta la tolerancia. La tolerancia, ¿qué hemos dicho que es? Cuando el fármaco, ¿qué pasa con el fármaco? Pierde Ya, o sea, no funciona como debiera, ¿no? Cada vez funciona menos. Entonces quiere decir que el cuerpo está generando tolerancia, está aumentando tolerancia. Ahora sí vamos a pasar al contenido más importante del día de hoy, que es la farmacocinética. Para hablar de farmacocinética hablamos de 4 componentes importantes: la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y como hace un momento se mencionaba, es la acción del cuerpo sobre el fármaco durante el periodo de química. O sea, el medicamento que ingresó en el organismo, vamos a ver su comportamiento, ¿ya? El comportamiento del medicamento dentro, no su función, sino por dónde va, ¿no? ¿Por qué circuito va? Dice, proviene de las palabras griegas, farmakón, que significa droga, y kinético, que significa movimiento. La primera fase siempre es la absorción, o una excepción. Vamos a ver cuál es. Proceso por el cual el fármaco ingresa al torrente sanguíneo desde su sitio de administración, ya sea que lo hayas ingresado por vía oral, por unas gotas o directamente vía tópica. Ese primer contacto que tiene el medicamento con el organismo inicia el proceso de absorción, excepto cuando uno utiliza la vía parenteral, ¿verdad? Si tú ingresas a través de un inyectable, un medicamento, ¿qué va a pasar? Este medicamento ya va a estar en sangre inmediatamente. ¿Te requerirá el proceso de absorción? No, pues no se absorbe por ningún lado porque ya lo pones directamente en vía. Ya no, o sea, se salta esta fase de absorción y directamente pasa a la distribución. ¿Y la distribución qué cosa es? Una vez en el torrente sanguíneo, el fármaco se distribuye a través del cuerpo hacia diferentes tejidos y órganos. Entonces, ¿cómo avanza y hacia dónde va? Eso vendría a ser la distribución. El metabolismo, por otra parte, es la transformación química o bioquímica del fármaco en el cuerpo, generalmente para hacerlo más soluble en agua. ¿Y por qué el cuerpo quiere transformar por qué quiere volverlo más hidrosoluble a un medicamento? Para eliminarlo con orina. Exactamente, para que pueda ser excretado, ¿no? Y de esa forma facilitar su eliminación. El hígado entonces es el principal órgano del metabolismo. A través de él pasa, se metaboliza, entonces una buena parte del fármaco que ha ingresado queda a nivel del hígado, queda metabolizado para ser excretado directamente. Y la última fase de la farmacocinética es la excreción, ¿no? Que es la eliminación del fármaco a través de la orina, lo que no hemos dicho, no solo la orina, sino también a través de las heces, en menor cantidad, y mucho menor cantidad a través del sudor, la saliva, la respiración, las lágrimas, el semen y la leche materna, ¿no? Una cantidad ya ínfima. Entonces, la excreción es el proceso de eliminación de los fármacos que ya han sido metabolizados. El cuerpo entiende que cualquier fármaco, ya sea para bien o para mal del organismo, que pasa por el hígado debe ser metabolizado. El hígado, ustedes saben que es una fábrica, una central de detoxificación. Cualquier fármaco va a pasar por ahí, va a tratar de ser capturado, destruido, eliminado, y de esa forma el organismo quedaría libre de ese fármaco. Entonces uno cuando da un medicamento tiene que calcular la cantidad de dosis que tienes que dar, sabiendo que una parte de la misma va a ser metabolizada en el hígado y va a quedar inafecta. Y no solo eso, hay algo más. Y aunque llegara este medicamento a la circulación, una buena parte del medicamento, del fármaco, va a quedar como atrapado por las proteínas circulantes. Y eso es peor. O sea, si una parte se va en el metabolismo del hígado y ya es excretado, y encima cuando ya llegó a la parte de circulación, otra parte se asocia a algunas proteínas como la albumina, ¿qué va a pasar? Entonces la cantidad de medicamento, la cantidad de fármaco libre que va a estar en mi sangre va a ser mucho menor. Los efectos van a estar solamente propiciados por el fármaco libre que está circulando en la sangre, no por el fármaco que está asociado a las proteínas. Ahí es que uno tiene que evaluar la cantidad de fármaco que vas a administrar al paciente, porque si le das menos, pues obviamente no vas a lograr absolutamente nada.
Bueno, entonces tenemos acá los dos conceptos que hemos revisado, farmacocinética y farmacodinámica. La farmacocinética hemos dicho que inicia con el tema de la administración, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación del fármaco, ¿no? Por otra parte, la farmacodinámica está orientada a entender el comportamiento del medicamento para lograr un efecto en el organismo, ¿no? O sea, el efecto o la acción del medicamento en el organismo. Y empezamos con entonces la primera, ¿no? Que vendría a ser la absorción en la farmacocinética. Dice el proceso por el cual el medicamento pasa desde la vía de administración hasta la circulación sanguínea. La vía endovenosa no pasa por este proceso, ya lo mencionaba, ¿no? Si pones vía endovenosa, no hay absorción. La velocidad, cantidad de absorción determina qué cosa, está determinada por la vía de administración. Si lo has ingresado, no sé, pues, bueno, vamos a ver las vías de administración más adelante, pero cada una de ellas entonces permite que haya una biodisponibilidad del medicamento en cantidades diferentes. Y por lo tanto también esto está relacionado con la dosis. Cuánto medicamento se ha dado al paciente. La rapidez del inicio de acción también está relacionado con ello. Hemos dicho, si es vía parenteral, la velocidad de acción va a ser mucho más rápida que por vía oral, por ejemplo. El lugar de absorción también influencia en este tema, por supuesto, puede ser por el tracto gastrointestinal, por los pulmones, por la piel, por la mucosa y por otros tejidos. Esta parte seguramente se acuerdan, ¿verdad? Lo de la difusión. De linfófono, ¿no? De biología, ¿no? Difusión simple y difusión facilitada. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia? El simple pasa sin necesidad de entrar con canales o Ya, sin utilizar proteínas. proteínas como tal en inglés. La difusión facilitada sí necesita. Ya, y tanto la difusión simple como la facilitada tienen una característica. No usan energía. No usan energía. ¿Por qué no usan energía? Porque no es un transportador. Porque van de un lugar donde hay mayor concentración a un lugar de menor concentración. Va a favor. En cambio, cuando es al revés, si se usa energía, se usa ATP y utiliza canales especiales, ¿no? Eso se llama transporte activo. Es importante que recordemos un poquito de esto. Luego, entender que los factores que influyen en la absorción del fármaco están, por supuesto, lo más importante, la vía de administración. Segundo, la forma farmacéutica. ¿Qué presentación se ha dado ese fármaco, ese medicamento al paciente? También eso influirá en la absorción, en la velocidad de absorción. La liposolubilidad. ¿Qué tiene que ver la liposolubilidad del fármaco con su absorción? ¿Será más fácil que se absorba o menos si es liposoluble? Más fácil. Si es hidrosoluble. Es más fácil su eliminación y Claro, o sea, la hidrosolubilidad está relacionada con la excreción, ¿no? Con su eliminación. La liposolubilidad, que tan liposoluble sea, va a facilitar su absorción. ¿Por qué? Por la membrana, por supuesto, ¿no? Está muy relacionado con que la membrana permite que los medicamentos o los fármacos que sean liposolubles puedan atravesarla sin mayor problema. ¿Ya? Y también la concentración del fármaco, o sea, la cantidad de fármaco que hemos dado, las características fisicoquímicas de las moléculas del fármaco, y una condición interesante es el tema de la desnutrición y la deshidratación también, ¿no? Y tanto la desnutrición como la deshidratación están relacionados con una cantidad de líquido intracelular menor a lo habitual, que ocasiona que los medicamentos, los fármacos puedan atravesar de una forma mucho más lenta los mismos. Bueno, una vez más acá los factores que modifican la absorción, ya hemos mencionado algunos de ellos, pero no todos. Acá menciona el pH del sitio de absorción, por ejemplo. El pH en el cuerpo es variable, ¿verdad? Hay partes del cuerpo, como por ejemplo el estómago, la mucosa vaginal, que tienen un pH más ácido de lo habitual, que facilita en ciertas condiciones la absorción de ciertos fármacos y de otros no. El flujo sanguíneo también, si hay mayor flujo, ¿qué va a pasar? La absorción va a ser más rápida o más lenta. Más rápido, ¿no? La motilidad gastrointestinal, si la motilidad gastrointestinal está muy acelerada, la absorción va a ser más rápida o más lenta. Si está muy acelerada. Más rápido. Ya, esta pregunta es con truco, ¿ya? La verdad. Lo que pasa es, si está muy acelerada, por ejemplo, en el caso de una diarrea, ¿qué va a pasar?
Ah, bueno, ya se acordaron entonces, ¿no? Se va a eliminar sin darle tiempo suficiente para que pueda ser absorbida como corresponde. ¿La presencia de alimentos ayudará o no en la absorción de medicamentos? Sí. En algunos casos sí y en otros no. Vamos a ver, conforme pasen las semanas vamos a ver algunos sí y otros no, ¿ya? Porque esto no es determinante. Patológicos. A ver, si hay un problema hepático, ¿qué va a pasar con los fármacos? No se, Ya lo he dicho al principio, digamos, una insuficiencia hepática, ¿qué va a pasar? no se metaboliza. Ya no se metabolizan, por lo tanto, ¿qué va a hacer con el fármaco? Quedan libres. Pero tampoco se podría Esa distribuir como intoxicación, tal por la producción de las proteínas. O sea, va a estar más tiempo en circulación. No necesariamente llega a una intoxicación por el fármaco, ¿no? ¿Qué más? Y si hay una alteración en el tracto gastrointestinal, ¿qué va a suceder? No necesariamente se va a absorber como debiera. Bueno, ahora, ¿habrá algún otro problema si un fármaco se junta con otro fármaco? ¿Hay fármacos que anulan otros? Sí. Sí, obviamente. Así lo Y si nuestro cuerpo, digamos, tiene alguna alteración a nivel del citocromo P450, no se llega. ¿se acuerdan para qué servía el citocromo P450? Es el que hace que sube el otro fármaco para Ya, está relacionado con el metabolismo de los fármacos también, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver que este de acá es muy importante y no solamente, bueno, ustedes saben que hay una familia enorme de estos, ¿no? Que son bastantes y que están relacionados, vamos a ver cuáles están más relacionados con este tema del metabolismo de los fármacos, ¿ya? Bueno, a grandes rasgos vamos a ver de qué se trata el tema del pH. Dice, grado de ionización del fármaco. La absorción aumenta cuando el pH del medio favorece la presencia de la forma no ionizada. O sea, hay fármacos que tienen una presencia más ácida y otros que son más básicos. Todo dependerá entonces. En un medio ácido, dice, los fármacos ácidos se absorben mejor en medios ácidos. Correcto, ¿no? Y un fármaco básico se absorbe mejor en un medio básico. Ya, eso tiene sentido. Entonces, ¿cuáles son los medios ácidos, por ejemplo? En el caso de la gastritis, aumenta la producción de ácido gástrico. En el caso de ayuno igual, una gastroparesia diabética, por ejemplo, entonces la acidez aumenta. En el caso de después de ingerir alimentos, entonces el medio se vuelve más básico y mejora la absorción de los fármacos básicos. Por esa razón, a veces te dicen este medicamento debes consumirlo en ayunas y a veces te dicen que debes consumirlo con alimentos. ¿Ya? Bueno, si tomas un antiácido también equivale a consumirlo con alimentos, porque vas a generar una alteración en la acidez, en el pH del estómago, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué es el coeficiente de partición? Dice, los coeficientes de partición describen cómo se distribuye un soluto entre dos disolventes inmiscibles. ¿Qué es la miscibilidad de un soluto? ¿Qué es ser miscible o no ser miscible? que pierde concentración. O sea, una forma. Concentración, algo por ahí. ¿Alguien? Estamos hablando de disolventes, ¿no? Vamos, están cubriendo, ¿no? Si decimos que hay dos disolventes inmiscibles, ¿qué quiere decir? Que no se pueden mezclar, ¿no? Bueno, Su densidad. ya, está relacionado con la densidad también, ¿verdad? A ver, ¿qué sucede entonces con los medicamentos en el organismo? Cuando hablamos de la forma en cómo se va a distribuir el medicamento, bueno, los fármacos en sí, vemos que hay partes del fármaco que tienen una mayor facilidad de distribuirse en el mismo. O sea, lo que se espera es que haya una distribución pareja en todo el cuerpo, ¿no? Sería genial que tú pones un medicamento, un fármaco, y el fármaco se distribuye de forma parejita para que funcione igual. Pero en realidad eso no sucede. El cuerpo tiene diferentes compartimentos que vamos a ver más adelante, diferentes características, diferente capacidad de disolver algunos medicamentos y por lo tanto van a tener mejor efecto, mayor capacidad de distribución en algunas partes que en otras. ¿Ya? A eso se refiere esto. Vamos a ver que hay un mecanismo de absorción. Bueno, esta parte de lo que he comentado arriba es la difusión pasiva. El fármaco pasa a la membrana por disolución en la bicapa lipídica, sigue una cinética de primer orden y se rige por la ley de Fick. Y también
menciona que hay una difusión facilitada cuando pasa a través de los canales acuosos. Hay un transporte activo cuando va el contraveniente por sustancias de naturaleza proteica que captan un fármaco a un lado de la membrana y lo trasladan a otro, y la transitosis que vendría a ser a través de vesículas, ¿no? Transporte a través de vesículas. Aquí está la gráfica que más o menos nos recuerda cómo era. La difusión pasiva va directa, la difusión facilitada utiliza algunos canales especiales, la difusión facilitada selectiva hace que esos canales solamente sean permisibles de pasar para ciertos productos, no para cualquiera. Transporte activo utilizando ATP, y la endocitosis, bueno, en forma de vesículas para poder ingresar ciertos productos que están en el medio externo y luego son eliminados por exocitosis. Ahora vamos a hablar sobre otro concepto que es el AUC, o área bajo la curva. Como se imaginarán, todo fármaco desde el momento en que ingresa al organismo no empieza a actuar, salvo que lo hayas ingresado por vía endovenosa, ¿verdad? Pero cuando tú tomas un medicamento, en el momento en que ingresa al estómago todavía no está actuando. Tiene que ser absorbido, por lo tanto pasar primero por el intestino, pasar a través de la circulación hepática y luego recién ir a la circulación sistémica para que de esa forma esté distribuido en todo nuestro cuerpo y pueda iniciar su efecto. Este periodo de tiempo se llama periodo de retraso, ¿ya? En el que el fármaco todavía no tiene efecto en el organismo. El inicio del efecto llega en un punto en el que la distribución del mismo ya garantiza que haya suficiente fármaco para que pueda iniciar su efecto. Es decir, buena parte del fármaco, como hemos dicho, queda atrapado, queda destruido, queda metabolizado o simplemente asociado a algunas proteínas en sangre. Cuando ya llega a una cantidad suficiente de fármacos libres circulando en el organismo, es cuando inicia el efecto. Ahora, esto va a seguir aumentando y aumentando conforme va ingresando más y más medicamento, y va a llegar a un punto, a una cima que se llama efecto máximo. Entendamos que es importante que este efecto máximo esté dentro de un rango específico. Hay un techo superior y uno inferior. Por debajo de este techo inferior dice la concentración efectiva mínima del efecto buscado. Quiere decir que si el fármaco llegara a estar distribuido por debajo de esta línea, no ocasionaría ningún efecto en el organismo. ¿Por qué? Porque una parte se absorbe y luego pasa al hígado, ahí se retiene, es eliminado por la bilis, es excretado por las heces, otra parte entra al torrente sanguíneo y las proteínas se enlazan directamente con ese fármaco que ingresamos. Si la cantidad es poquita, la cantidad de proteínas que hay en sangre serán suficientes para atrapar a todos los fármacos, bueno, a todas las moléculas que están ahí circulando, y entonces no llegarán a su destino, ¿verdad? Si no llegan a su destino, pues básicamente no sirvió para nada lo que le hemos dado, porque le hemos dado una dosis por debajo del umbral terapéutico. Ahora, ¿qué pasa si nos hemos pasado de la mano? Le hemos dado por demás. Entonces el efecto sí se dará, o sea, sí habrá fármaco libre, sí llegará al órgano diana, llegará a cumplir el efecto que esperamos, pero si nos hemos pasado de la mano, llegaremos a este punto que se llama concentración efectiva mínima de la reacción adversa. O sea, por acá ya empiezan a aparecer efectos adversos. La idea es justamente que manejemos parámetros dentro de este rango que nos permitan manejar nuestro medicamento dentro de la ventana terapéutica para garantizar que la dosis sea correcta, que el efecto sea el que esperamos y no salirnos ni para arriba ni para abajo. Acá dice que es considerada la integral de la concentración del plasma de un fármaco frente a un intervalo de tiempo definido. Se utiliza para cuantificar la absorción de la sustancia hacia la circulación sistémica. Bueno, es una fórmula, no tiene mucho sentido eso, pero vamos a ver aquí abajo dos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa entonces con la curva en el caso de un fármaco que se administra de forma intravenosa? La biodisponibilidad de ese fármaco será inmediata, ¿verdad? Ni bien está ingresando, ni bien está secrecionando la jeringuita, ya va ingresando el fármaco y empieza a distribuirse a nivel sistémico por la circulación sanguínea. En ese momento ya inicia su proceso de conseguir el efecto esperado, y casi inmediatamente, ¿verdad? Pero así como es rápido su inicio, bueno, su biodisponibilidad y el efecto que tiene, también va a ir desapareciendo progresivamente.
Por otra parte, en cambio, para que el mismo fármaco ingresado por vía oral pueda alcanzar esta concentración, pues sería imposible. La concentración va a ser parcial, por cuanto hay un porcentaje del mismo que está atrapado en el metabolismo y otros que van siendo asociados con las proteínas plasmáticas. De eso se trata esta gráfica. Aquí vemos otra forma de entenderlo. Dice, permite calcular, el área bajo la curva permite calcular la biodisponibilidad de una droga por diversas vías de administración. Ya hemos dicho que una misma droga ingresada por vía endovenosa o por vía oral no va a tener la misma biodisponibilidad. Por cierto, ¿qué significa peor? ¿Quién sabe? ¿No? Recuerden. Ya, yo les digo esto porque, bueno, me pareció un poquito raro que hayan puesto el PO acá. No es muy usual usarlo. Normalmente dicen VO, ¿no? Vía oral. Pero PO es del latín per os, o sea, por boca. Los médicos más viejitos utilizan eso, así que cuando ustedes estén en su internado, si tienen algunos docentes que sean mayorcitos, probablemente sigan utilizando PO. ¿Ya? Pero no piensen, pero el profesor se equivocó, no es así. Es latín. Bueno, ya saben que por ahí tenemos nuestros orígenes latinismos dentro de la terminología médica. Solo era un detalle. Ya, seguimos. Dice, posibilita la comparación del aclaramiento. ¿Qué es el aclaramiento? ¿Alguien sabe? ¿Le suena aclaramiento? A ver, busquen. Aclaramiento, clearance. ¿Qué has encontrado? ¿No? ¿No carga? No, pues la idea es que vengan así. Y para buscar cosas. Sean curiosos. ¿Qué has encontrado? Volumen de proteína. Ya, quiere decir que estamos hablando del proceso en que el fármaco ya ha sido eliminado, ¿verdad? O sea, la velocidad con que se elimina un fármaco. Ya. Entonces, el aclaramiento tiene mucho que ver con esto porque los productos, bueno, en realidad los fármacos que están con una distribución en sangre rápida y hay una biodisponibilidad y son captados por los tejidos, el resto de los mismos son eliminados a nivel renal, ¿verdad? Ahora, si un fármaco es ingresado rápidamente, en un solo tiempo, ya está distribuido, ya ha sido captado por los órganos diana, ya inicia su proceso de su efecto, algunos están asociados con proteínas, va siendo eliminado de forma rápida. Mientras que si es por vía oral, el fármaco, como se imaginarán, la captación de ese fármaco es progresiva, es más lenta. De repente esta gráfica no nos ayuda mucho, pero acá hay una que... Aquí hay una que nos ayuda a entender un poquito mejor. Miren estas curvas de concentración plasmática. En el caso de un fármaco intravenoso, la disponibilidad del mismo es al 100% inmediatamente. Y así como es rápida su biodisponibilidad, también su fijación a las proteínas, su ingreso a los órganos diana y el inicio del efecto también es rápido, pero va consumiéndose rápidamente también. El consumo de este fármaco es rápido. En cambio, si es ingresado por vía intramuscular, es un poquito más lento y dura más. Si es vía subcutánea, también es más lento. Y si es vía oral, obviamente el techo es más bajito, pero es en más tiempo, se toma más tiempo, ¿verdad? Así volvemos a lo mismo. Bueno, de eso se trata entonces, entender la diferencia que hay entre la área bajo la curva vía oral y la vía endovenosa. Ahora, viendo el concepto de biodisponibilidad, decimos que es el porcentaje del fármaco administrado que alcanza la circulación sistémica. En el caso de una vía intravenosa, será el 100%, como lo hemos mencionado, ¿no? Ingresa el fármaco y ahí está listo. Todo el fármaco que hemos ingresado estará listo para ser utilizado. Pero por otras vías siempre va a ser menos del 100%, porque va a haber
pasos por los que va a pasar el medicamento antes de llegar a la circulación y por lo tanto irá siendo metabolizado y eliminado. Acá nos dice, vía intravenosa, 100%, vía intramuscular, 75 a veces un poco más, vía oral, entre el 5% a más, dependerá mucho de las características del fármaco, vía rectal, 30%. Obviamente, ¿cuál es más efectivo? ¿Cuál funciona más rápido y más útil para nosotros? Vía intravenosa. Por eso es la vía que se utiliza cuando el paciente está hospitalizado. ¿Por qué no le damos vía intravenosa al paciente para su casa? Porque de modo que el paciente esté inyectándose cada rato. Y aparecería drogadito, todo su brazo lleno de agujeritos. No tiene sentido. Se le da un medio para que el paciente pueda consumir su medicamento de una forma más fácil para el paciente. Acá hay otros ejemplos de biodisponibilidad. La miodarona, por ejemplo, de todo lo que ingresa, solamente el 50% alcanza la circulación sistémica, o sea, la mitad, ¿no? La digoxina entre el 70 al 80%, la enoxaparina, si le das vía oral, no llega nada a la circulación, ¿no? En cambio, si le das norma subcutánea, el 100% está disponible. El propanolol entre el 30 al 70 y el captopril 75%, pero miren, curioso, ¿no? Si le das con alimentos, ¿qué va a pasar? 30, 40, baja casi a la mitad. Por eso que el captopril, ¿cómo hace? Para que funcione rápido, sublingual, ¿no? Para evitar que pase por todo el tema digestivo y demoren en absorberse. Luego, biodisponibilidad. La fracción del fármaco que llega a la sangre o al líquido biológico a través del cual alcanza su receptor. Su órgano diana, el lugar donde tiene que cumplir su función. Expresa el grado de absorción de un fármaco, la biodisponibilidad, y se define como la cantidad y velocidad con las que el principio activo inalterado, el contenido de una forma farmacéutica, alcanza la circulación sistémica. Ya son como 4 veces que nos dan los conceptos, es lo mismo en cada ocasión, simplemente estamos hablando de la biodisponibilidad, la cantidad del fármaco que está circulando en sangre y que va a cumplir su función de la modificación biológica de lo que sea que estemos esperando. Acá simplemente nos dicen las vías de administración, esto es repetido, ya lo hemos visto. Vamos a ver cuáles serían los factores que pueden afectar la biodisponibilidad de un fármaco. Número 1, cualquier cosa que afecte su absorción. Por ejemplo, ya también lo hemos mencionado, ¿no? Si hay una diarrea, no se absorbe adecuadamente. Si hay mucho medicamento, si hay mucho alimento con mucha fibra, por ejemplo, seguramente arrastrará también buena parte del fármaco y no se absorberá adecuadamente. Pero, ¿qué pasa con el tema del metabolismo hepático del primer paso? ¿Alguna vez han escuchado de eso? Y si no, recordad, ¿no? Pasa del estómago, ¿a dónde pasa? Al intestino delgado. Aquí en el intestino delgado se va absorbiendo los alimentos y también los fármacos. Pasan a la circulación y luego esto llega al hígado primero, antes de llegar a la circulación general. En el hígado, ¿qué hemos dicho que pasa? El metabolismo del fármaco, ¿verdad? Quiere decir que una parte del fármaco que ha ingresado al hígado queda ahí nada más inactivado y se destruye, bueno, no se destruye, ¿no? Se conjuga y pasa a la bilis para ser excretado a través del intestino para que sea arrastrado y una vez más sea eliminado a través de las heces. Eso es el metabolismo del primer paso. Pero existen algunos fármacos que más allá del metabolismo del primer paso pueden ingresar a este circuito que se llama circulación enterohepática. Veamos a qué se refiere esto. Paso número 1, absorción del medicamento en el tracto gastrointestinal. O sea, lo mismo que el anterior, ¿no? Se absorbió por acá. 2, captación por el hígado vía circulación portal. Acá está. Los vasitos van ingresando y recogiendo los fármacos que van hacia el hígado. 3, excreción del medicamento o metabolitos en la bilis hacia el intestino. Hasta ahí igual que el metabolismo hepático del primer paso, ¿no? Ya está, se excretó por la bilis. Pero acá empieza lo diferente. 4, desconjugación por la microbiota intestinal. Quiere decir que los metabolitos que han ingresado acá, conjugados, ¿qué pasa? Se desconjugan. O sea, quiere decir, me liberan nuevamente el fármaco. Y este fármaco, ¿qué va a pasar? Bueno, ya está en el intestino, así que se reabsorbe, ¿no? Reabsorción del medicamento en el intestino y inicia nuevamente el ciclo. Básicamente, el fármaco está que da vueltas y vueltas y vueltas. Eso se llama circulación enterohepática. Bueno, esta gráfica ya la hemos visto. En cuanto a la velocidad de distribución, acá también podemos ver, por ejemplo, que, bueno, la diferencia que hay entre cápsulas y comprimidos.
Ustedes saben que la cápsula simplemente es una cubiertita que se deshace rápidamente y libera el contenido, y eso va a hacer que la liberación de ese medicamento va a ser mucho más rápido que en el caso de los comprimidos, que están bien compactados, ¿no? Compactados. Y por lo tanto, en el caso de un comprimido, simplemente la parte superficial empieza a liberarse poco a poco mientras el fármaco va avanzando, ¿no? Mientras el medicamento va avanzando. Por eso demora un poco más. Bueno, seguimos con el tema de distribución. Es un proceso mediante el cual el fármaco se incorpora desde la circulación a los diferentes órganos y tejidos corporales, o sea, a donde quiere llegar. ¿Para qué? Para ejercer su acción, la acción farmacológica que estamos esperando. Pero también, en algunos casos, consideramos el tema del almacenamiento, o puede ser metabolizado para ser excretado posteriormente. Bueno, esto de acá simplifica todo, ¿no? El fármaco puede ingresar por vía parenteral, vía oral o por otro mecanismo, y luego de eso ingresa hasta la circulación. Hemos mencionado que el fármaco que ejerce la función, que logra la función terapéutica, solamente es el fármaco libre, ¿okay? Solamente el fármaco libre, ¿ya? Si el fármaco libre está ahí en circulación, algunos de ellos seguramente irán hasta sitios de almacenamiento. ¿Dónde se puede almacenar o dónde el cuerpo almacena algunos fármacos? ¿Pueden saber? ¿En qué tipo de tejido? Tejido adiposo, muy bien. ¿Qué más? Otra parte de este fármaco libre irá hacia los receptores o sitios de acción en los tejidos, o sea, hacia el órgano diana donde tiene que actuar. Otra parte de este fármaco libre se unirá a proteínas plasmáticas para ser atrapados ahí y posteriormente metabolizados. Estos fármacos, ¿qué va a pasar? Van a ir entonces hacia el hígado, serán metabolizados, convertidos en metabolitos y luego volverán acá para ser excretados al final por el riñón. Este es entonces todo el circuito que sigue un fármaco desde que ingresa hasta que es retirado. ¿Cuáles serían los factores que pueden modificar entonces la distribución de mi fármaco en el cuerpo? Las propiedades del fármaco. Cuanto más hidrofílicas son, menos captados son por los órganos diana, por lo tanto, más fácil de ser eliminados. Que el flujo sanguíneo, si una persona está deshidratada, el flujo es más lento, menos agua, menos posibilidad de distribución corporal y por lo tanto no se distribuirá bien y no va a funcionar adecuadamente el fármaco. Contenido lipídico del organismo, si hay mucho tejido graso en la persona, probablemente buena parte del fármaco llegue al tejido adiposo del cuerpo y se quede ahí atrapado y no funciona. Y algunas barreras corporales, ¿no? Ustedes saben que hay fármacos que no atraviesan, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, o algunos fármacos que solamente se restringen a la mamá y no pasan hacia el feto, por ejemplo. Ahora sí hablemos sobre esas proteínas que estábamos mencionando hace un momento. Decíamos que la fracción libre, o sea, el fármaco que está libre, es el único que logra farmacológicamente activarse y funcionar como debe de ser. El resto del fármaco suele asociarse a las proteínas plasmáticas, en este caso tenemos a la albumina para los fármacos ácidos y a la alfa-glucoproteína ácida para los fármacos básicos. Pues si se asocia a una proteína, este fármaco ya no va a funcionar. Entonces, cuando uno hace el cálculo de ver cuánto medicamento, bueno, nosotros ya no hacemos el cálculo, ¿no? Porque las dosis están planteadas, pero cuando, digamos, aparece un nuevo medicamento y quieren ver cuánto de dosis tengo que darle, tienen que evaluar justamente todos esos aspectos. Evaluar cuánto medicamento, cuánto de ese fármaco se va a quedar atrapado en el hígado, va a ser metabolizado y eliminado, cuánto fármaco va a ingresar a la sangre y va a ser asociado a las proteínas plasmáticas y no va a activarse, y cuánto fármaco, después de haber pasado por tantas fases, recién va a distribuirse adecuadamente para funcionar, ¿verdad? Y eso, tomar en consideración que esa cantidad de fármaco que está libre debe ser la suficiente para lograr su efecto terapéutico sin llegar a pasarse hasta llegar a niveles nocivos. Entonces, es todo un montón de cálculos que hay que hacer, ¿verdad? No es tan sencillo como que, bueno, hay que darle 500 miligramos y ya veamos qué pasa, ¿no? No es así. Entonces, tenemos acá el fármaco que está en forma libre, que dijimos que no está unido a proteínas y es la forma activa y disponible para la distribución. Y algunos que se incorporan a las células, bueno, ya se incorpora a la célula, ya está unida a los receptores celulares, puede haber acumulación intracelular en el caso de los lisosomas,
ya ustedes ya recordarán cómo son los lisosomas, y la incorporación a membranas celulares cuando tienen más, un contenido más lipídico, va a ser más fácil que pueda estar atravesando la membrana celular y su captación sea mucho más rápida. Pero algunos otros, como dijimos, se unen a las proteínas plasmáticas. Acá está la lista de cuáles son. La albumina es la proteína más abundante y máxima responsable de la fijación de fármacos, especialmente de fármacos ácidos. La glucoproteína alfa 1 bueno, es relacionada con los fármacos bases. Y la lipoproteína dice une bases débiles y sustancias no ionizadas liposolubles. Pues principalmente estos dos están relacionados con la unión a fármacos que están circulando en el organismo. Volvemos a lo mismo. Unión a proteínas plasmáticas. ¿Cómo es este tema? A ver, vamos a verlo un poquito. Se puede agrandar más. Dice, si el principio activo no se une a las proteínas plasmáticas, miren, ahí están los puntitos libres, acá están las proteínas en blanco. Si no están unidas, ¿qué va a pasar? Van a llegar fácilmente a las células efectoras, o sea, a la célula diana, donde debería ser su efecto. Y el efecto va a ser importante. ¿Qué va a pasar a nivel del hígado? Bueno, van a ser biotransformados y también a nivel del riñón, su eliminación renal normal, ¿verdad? Porque, bueno, están libres. Está libre y es fácilmente metabolizado, fácilmente excretado también. Entonces, llega al órgano diana con facilidad, es metabolizado con facilidad en el hígado y es excretado con facilidad en el riñón. Cuando no se unen rápidamente o de forma activa a las proteínas plasmáticas. ¿Qué pasa con un fármaco que sí se une a las proteínas plasmáticas rápidamente y en cantidad? En este caso, el fármaco queda unido, la cantidad de fármaco libre es poca y por lo tanto llega sí a las células efectoras pero en una cantidad más pequeña. ¿Y su efecto cómo será? Más pequeño también. ¿Qué pasará a nivel del hígado? No llegarán al hígado porque están asociadas a las proteínas plasmáticas, quedarán recirculando, ¿verdad? Y también entonces será una biotransformación metabólica mucho más lenta, demorará más tiempo y en cuanto a la eliminación renal también será mucho menor. Entonces tiene mucho que ver la unión a proteínas plasmáticas con la biodisponibilidad del fármaco en sangre y por lo tanto también con su expresión. ¿Qué dicen? Es reversible en la mayoría de los casos, es regulada por la afinidad del fármaco a la proteína, obviamente tiene mucho que ver que tan fácilmente se una a esa proteína, depende de la concentración sanguínea del fármaco y proteína, y la forma activa es la forma libre, que hemos dicho, forma que está sin asociar, que permite entonces conseguir los efectos que estamos esperando. Y por lo tanto también se puede considerar que estando unida a las proteínas es un depósito circulante del fármaco. Es un fármaco que está circulando por la sangre, que no está funcionando, no está consiguiendo su función, su efecto que esperamos, pero tampoco está siendo degradado. Y dice, limita la fracción disponible, la velocidad de biotransformación y la velocidad de excreción del fármaco. O sea, afecta a todos los elementos, ¿no? Tanto el efecto principal que esperamos en las células, tanto su metabolismo y su excreción. Ahora hablamos sobre los modelos de compartimentalización en cuanto a la distribución de los fármacos. $2 y 30 me dijeron, ¿no? Sí, todavía tenemos un poco de tiempo. Así que hay alguien que nos está mirando desde afuera. Ya, a ver. Cuando vemos que es un modelo monocompartimental, dice, el fármaco se distribuye por todos los tejidos, es verdad, pero principalmente, ¿dónde? En el corazón, hígado, riñón y cerebro. ¿Ok? Es una distribución general. Pero su punto principal es en estos órganos. Cuando es bicompartimental, eso se distribuye a órganos de baja perfusión, alcanzando más tejidos. ¿Ok? O sea, no solamente su absorción es a nivel del corazón, hígado y riñón y cerebro, sino también llega a otros puntos como el músculo, piel, tejido adiposo y hueso. Es bicompartimental. Dos compartimentos. El compartimento central y el periférico. Y el tricompartimental es lo mismo, llega a estos órganos, también a la parte periférica, pero antes de eliminarse, una buena parte se almacena, como hemos dicho, en el tejido adiposo, ¿no? Tejido graso. En cuanto al volumen de distribución, vamos a ver qué valores afectan, o aumentan o disminuyen la concentración plasmática del mismo.
Ya estábamos explicando un poquito que los fármacos requieren una cantidad de fármaco en sangre para que puedan alcanzar el efecto terapéutico, ¿no? Menos que eso, simplemente quedan o eliminados, o metabolizados, o absorbidos, o fijados por las proteínas plasmáticas y no llegan a completar su efecto. Entonces, ¿cuánto de este fármaco se requiere? Por ejemplo, en el caso de la warfarina nos dan una cantidad, dice 0,11. Para una persona de 70 kilos serán 7, ¿no? Y así sucesivamente. La gentamicina 0,25 y 18, simplemente es multiplicar, ¿no? 7 por 8, 56, ahí está, 560, por ejemplo. Miligramos de dioxina para una persona con 70 kilos. A ver, veamos cuáles son esos elementos que pueden ayudar para que pueda aumentar la concentración plasmática, para que pueda disminuir la concentración plasmática, que aumentan o disminuyen la velocidad de, perdón, el volumen de distribución del fármaco en el cuerpo. Dice, si aumenta la unión a las proteínas plasmáticas, ¿qué va a pasar? Ya estábamos explicando esto, a ver, recuerden cómo es. Si se unen rápidamente a las proteínas plasmáticas, ¿qué va a pasar con el fármaco? El efecto de célula. Entonces, el volumen de distribución va a disminuir, ¿no? Si hay una disminución en la unión a los tejidos, no se une fácilmente a los tejidos, no atraviesa la membrana porque tiene un componente más hidrofílico que impide su unión, ¿qué va a pasar? Ya, a ver, volvamos al mismo. Dice, a ver, estamos hablando ahorita de la concentración plasmática del fármaco, ¿no? O sea, ¿cuánto fármaco está circulando en tu cuerpo? Si el fármaco, entonces, se une a las proteínas que están en el plasma, ¿qué va a pasar con ese fármaco? ¿Va a salir de la circulación o no? No, Sí. va a quedar atrapado ahí, ¿verdad? Entonces, aumentará la concentración plasmática del fármaco. Si el fármaco, cuando llega a las células donde debería efectuarse, donde debería llegar y hacer su efecto, no se une adecuadamente a las mismas, sino sigue circulando, obviamente va a aumentar la concentración plasmática del fármaco. Si hay una baja solubilidad lipídica, o sea, el fármaco no es muy soluble lipídicamente, quiere decir que no va a atravesar la membrana de las células y por lo tanto el fármaco va a seguir circulando. La cantidad de fármaco circulante, o sea, va a aumentarse en estos casos. Aumenta la concentración plasmática. Y si se aumenta la concentración plasmática, ¿qué va a pasar con el volumen de distribución? Va a disminuir, ¿no? Porque no ha logrado alcanzar a los tejidos a donde debería llegar. O sea, el volumen de distribución va a ser menor, ¿no? Y el componente farmacológico va a estar en sangre en mayor cantidad. Ahora vemos al revés. Si por otra parte hay una disminución en la unión a proteínas plasmáticas, si no se une el fármaco a las proteínas, ¿qué va a pasar con este fármaco? Va a distribuirse más rápidamente en los tejidos. Si hay un aumento en la unión a los tejidos, obviamente va a ser ingresado dentro de los tejidos y luego de esto, si tiene una alta solubilidad lipídica, va a atravesar las membranas, va a llegar a las células y va a conseguir su objetivo en una mayor cantidad. Pero ¿qué va a pasar en todos estos casos? La cantidad del fármaco en sangre va a disminuir, ¿no? Disminuye la concentración plasmática del fármaco en sangre. Y si se disminuye la concentración plasmática del fármaco en sangre, va a aumentar el volumen de distribución. O sea, va a estar más y mejor distribuido en el cuerpo. ¿Ok? ¿Se entendió, verdad? Es bastante lógico. Ya. Metabolismo. Dos fases. Vamos a la primera, que vendría a ser la inactivación del fármaco. ¿Ya? Fase 1 dice, fase de biotransformación. Lo que ya habíamos conversado hace un momento, ¿no? ¿Cómo se logra inactivar el fármaco? Bueno, ¿cómo se logra inactivar a los fármacos? A través de los hepatocitos en el hígado, a través de tres procesos: oxidación, reducción e hidrólisis. Y por otra parte, la excreción de los fármacos que transforman la liposolubilidad más hidrosoluble, se vuelve más hidrosoluble para que sean más fácilmente eliminados, se da ¿dónde? En los hepatocitos. ¿Por qué proceso? Llamado conjugación. ¿Quién participa aquí de este proceso de inactivación de fármacos? Como ustedes dijeron, el citocromo P450. ¿Sí? ¿Y quién trabaja para que pueda conjugarse estos productos farmacéuticos? Estos fármacos tendría que trabajar acá el UDP, glucuronil transferasa. ¿Ya? Son los dos principales, no son los únicos, pero son los principales. A ver, veamos acá qué dice en el metabolismo: proceso mediante el cual un fármaco es modificado químicamente por el cuerpo, principalmente a nivel de plasma. Eso no lo entendí bien. Ok, habrá que repetir. No hay problema. A ver, dice, objetivo: inactivar el fármaco y facilitar su eliminación. Entonces son dos acciones, ¿no? El metabolismo incluye la inactivación y la excreción del fármaco.
aquí está la lista. Ya, bueno, esta parte sí es cuestión que se la aprendan de memoria. La lista de las enzimas que participan principalmente en la fase 1, ¿ya? En esta fase de inactivación del fármaco. Como se darán cuenta, la mayoría de ellas que son citocromos, ¿no? La mayoría de ellas. Aquí están citocromo P450, la monoxidasa, hidrolasas, también hay reductasas, deshidrogenasas y oxidorreductasas. Y en el caso de la excreción, aquí está el UDP-glucoronil-transferasa, pero también participan otras, ¿no? Aquí está la segunda gráfica. Y acá mencionan que está el glutatión-transferasa, el N-acetiltransferasa y el metiltransferasa y el oxidorreductasas. Esta partecita sí, bueno, va a tocar que se lo aprendan de memoria, ¿ya? No hay otra. Al igual que esto, no tiene sentido mucho que ahora lo leamos, porque bueno, el tiempo ya es un poquito corto, no se va a ganar, pero sí es importante que ustedes lo sepan, porque bueno, es fácil hacer preguntas de acá, ¿no? Por ejemplo, algún profesor podría preguntar, por ejemplo, el mecanismo de fase 1 que utiliza la clorfenamina para que pueda ser inactivado es la inoxidación. ¿Eh? Facilito, ¿no? Facilito digo yo porque no voy a dar el examen, pero ustedes iban a otra cosa, ¿no? Bueno, ya esto para empezar con algunas cositas de memoria. De todas formas, ¿ya? Entonces hay procesos que hemos dicho como reacciones de oxidación y de hidrólisis. Por si acaso esta parte todavía corresponde acá arriba, ¿no? A la fase 1. Y en la fase 2 dijimos la conjugación. Acá están los diferentes, ¿no? Glucoronización, sulfatación, acetilación, metilación y glutationización. Ya, ahí está. Entonces seguimos acá. La inactivación a las drogas o fármacos, ¿cómo se da? Bueno, hemos dicho a través de los citocromos principalmente. Aquí menciona incluso en este cuadrito por qué estos citocromos tienen tantos nombres raros. 6P2C2 o 6P2D6, por ejemplo. Bueno, menciona que lo primero que debería hacer es citocromo, lo segundo es la familia, su familia y el gen individual para poder diferenciarlos entre ellos. Pero también les dije que habían dos que eran principales, ¿verdad? Aquí están. El citocromo 2D6 y el citocromo 3A4 y el 5. ¿Ya? Estos dos son los que se presentan en mayor cantidad. ¿Y cómo sabemos cuáles son? Aquí están, ¿no? Las cantidades, ¿no? En este gráfico de torta se puede ver cuáles de ellos predominan. En este caso también, ¿no? Para poder ver la reacción de conjugación para la excreción final, dice se le une o se debe agregar una molécula que tiene como objetivo volver al fármaco hidrosoluble. El objetivo entonces en la excreción es volver más hidrosoluble el fármaco para que sea más fácilmente excretado. Es la parte principal, acuérdense de eso. Un fármaco liposoluble se va a absorber, un fármaco hidrosoluble se va a excretar. Un fármaco liposoluble pues fácilmente va a atravesar membranas y por lo tanto se va a absorber con mayor facilidad que los hidrosolubles. Ya esto ya lo hemos mencionado, la UDP, glucoronil-transferasa, y pasamos a esta fase de acá. La excreción, por ejemplo, dice expulsión por medio de la ionización y la acción de neutralización. Vamos a ver cómo es ese tema. En un medio ácido, una base, un medicamento, un fármaco base, será fácilmente expulsado. En un medio básico, un fármaco ácido será fácilmente expulsado. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de excreción, decimos que lo semejante elimina a lo diferente. ¿Ya? Por esa razón, algunos fármacos se excretan más fácilmente cuando hay una acidificación de la orina y otros cuando hay una alcalinización de la orina. ¿Qué más? Bueno, ¿por dónde pasan algunas drogas de forma intacta? Dice por riñón, saliva, sudor, leche de lágrimas y pulmón. Y en forma de metabolitos es cuando primero han pasado por el hígado, los ha transformado, han pasado a la bilis y de ahí a las heces, o de los metabolitos formados por el hígado pasan al torrente circulatorio para ser eliminados a través del riñón. ¿Ya? Estas son las vías de excreción. Y ahora sí, vamos a pasar a la segunda fase importante de la clase de farmacodinámica, aunque solo nos faltan 15 minutos para que termine la clase. Así que hay que correr un poquito, ¿no? Las clases son un poco largas. A ver, cuando hablamos de farmacodinámica dijimos que son los efectos bioquímicos, celulares y fisiológicos en el cuerpo por acción del fármaco. O sea, ¿qué es lo que le hace el fármaco al cuerpo? ¿No? Como decía su compañero. Lo que el fármaco le hace al cuerpo, y esto entonces se mide a través del mecanismo de acción. Es el conjunto de acciones y efectos que genera una modificación molecular al unirse al fármaco. Si el fármaco se ha unido,
desde el momento en que se une, genera ciertas acciones, ¿no? Activación enzimática o lo que sea. Modo de acción es la serie de eventos que enlazan el mecanismo de acción con el efecto. O sea, ese es el segundo paso. Y el tercero vendría a ser el efecto en sí, que es la consecuencia final de esta unión. Hemos visto, primero se une, se activa y luego produce el efecto que estamos esperando. El efecto puede ser en este caso un efecto enzimático. Y por lo tanto, hay algunos conceptos que tenemos que entender. Agonismo y antagonismo. Creo que esto ya ustedes más o menos pueden darse idea, ¿no? Un fármaco antagonista, o agonista, perdón, es un fármaco que imita la acción del ligando de la señal al unirse a un receptor de activado. O sea, quiere decir que es un fármaco que cumple funciones similares a las que tiene nuestro propio cuerpo. En vez de que nuestro cuerpo sea el que active ciertas señales, es el fármaco el que las activa y rápidamente reemplaza las señales que nuestro cuerpo debería enviar, potenciándolas, haciéndolas que a pesar que el cuerpo no quiera algo, lo haga, ¿verdad? ¿Qué más? Por ejemplo, en el caso de la excitación del corazón, ¿no? Si yo quiero que mi corazón lata más rápido porque estoy ahorita, digamos, con un infarto, entonces podemos hacer que, aunque tu cuerpo no dispare adrenalina, le pongo epinefrina, lo reemplazo y con eso ya activo esa acción que quiero que el cuerpo realice. En cambio, ¿qué hará un fármaco antagonista? Es un fármaco que normalmente se une a un receptor sin activarse, no lo activa, pero disminuye la capacidad del receptor de ser activado por otro agonista. O disminuye o simplemente lo anula, ¿no? Lo bloquea. ¿Cómo en qué caso? Por ejemplo, en los anestésicos, ¿cierto? No hay una sustancia en nuestro cuerpo que sea semejante a un anestésico, o sea, que vaya a cierta parte del cuerpo y diga, bueno, ya no quiero tener sensibilidad aquí, ¿no? Que lo anule. No existe eso. Pero sí hay fármacos que hacen eso, una acción de bloqueo que impide que la sensibilidad sea adecuada o que sea la que nosotros normalmente percibimos. ¿Qué sería un agonista parcial? Un fármaco que se une y activa un receptor, pero que tiene solo una eficacia parcial, o sea, ni mucho, o sea, no lo inactiva necesariamente ni lo activa tampoco, ¿no? O sea, básicamente lo mantiene ahí. Dice que tiene una eficacia parcial en el receptor con respecto a un agonista completo. Y ahora vamos a ver cómo funcionan entonces en este caso los fármacos cuando se unen. ¿Qué significa sinergismo? 1 más 1, 3. ¿Verdad? O sea, si yo uno un medicamento o un fármaco con otro fármaco, en vez de que tenga yo el resultado de los dos fármacos, tengo un resultado mayor. O sea, se han potenciado entre sí. Interacción de dos o más medicamentos que producen un efecto combinado mayor que la suma de los efectos individuales. 1 más 1, 3, sinergismo. En cambio, una característica aditiva vendría a ser 1 más 1, 2. O sea, la respuesta final es igual a la suma de los efectos de cada droga por separado. Un efecto potenciador dice un efecto terapéutico de una droga que es ampliada por otra sustancia que carece de efecto terapéutico. O sea, yo utilizo una sustancia, no hace nada, pero asociada a otra recién permite su acción. Por ejemplo, a ver, es el ejemplo que vimos al principio, ¿no? El amóxico clavulánico. ¿Han visto alguna vez que dan clavulánico solito a un paciente? No, no, para nada. ¿Y el amoxi solito funciona o no funciona? No, con la cantidad de resistencia bacteriana. Entonces, asociado al clavulánico recién permite una acción importante de este fármaco. ¿Permisivo qué es? Dice, el efecto de una droga solo puede lograrse por la presencia de otra. Solo si está esa droga activa, recién la segunda puede cumplir su efecto. Sí. ¿Qué diferencia hay entre sinergismo y aditivo? Ya. ¿Es lo mismo? No. Como hemos mencionado, el sinergismo entre ambas drogas potencia su acción. O sea, su acción no es la misma que de las dos drogas por separado. Por eso les dije, 1 más 1 es 3. Tengo una droga, otra droga, y cuando las uno, en vez de dar 2, me da una potencia más alta. En cambio, el aditivo es diferente. Tengo una droga, tengo otra droga, las sumo y las dos dan cada uno lo que se espera de las dos. No hay más. 1 más 1, 2. Y ahora sí vamos a una parte donde ustedes se van a divertir. Y a esta parte les toca pensar. Ahora sí saquen todo su material que tengan a la mano. Celulares, tablets, lo que tengan.